esta ronda. Sound ist fantastisch. Er wirkt auf das Gehirn wie kein anderer Sinn. Er erzeugt elektrische Impulse, die von Synapse zu Synapse tanzen. Er lässt wohlige Schauer über deinen Rücken laufen. Er sorgt dafür, dass sich die Härchen deines Nackens Richtung Himmel strecken. Die steil ansteigenden Gipfel und abgrundtief fallenden Täler der Schallwellen sind voller Leben und Schönheit. Uns bei Sennheiser bedeuten sie alles. Seit jeher treibt uns die unstillbare Sehnsucht, Sound so perfekt wie möglich einzufangen und wiederzugeben. Wir gehen voran, wir verwerfen, wir entwerfen neu, wir definieren neu. Nichts darf auf der Strecke bleiben, kein Ton darf verloren gehen. Nichts soll einfach nur gut genug sein. Exzellenz ist das Ein und Alles. Je mehr wir nach perfektem Klang streben, desto mehr entdecken wir die Wunder, die er zu offenbaren hat. Wir treiben die Wissenschaft des Sounds voran. Jede Minute, jede Stunde eines Tages. Seit 70 Jahren. Und wir denken nicht daran, jemals aufzuhören. Sennheiser. The Pursuit of Perfect Sound. Ok, amigos. Entonces, como les contaba hoy día, tenemos esta nueva mesa redonda, sistemas de monitoreo personal. Nos acompaña nuestro gerente para México, para la sección, ¿cierto?, de Music Industry o industria musical, Armando González. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Mara Guillén ahí en esta voz en off, ¿cierto? Latinoamérica Sennheiser. Que no la vayamos a ver sin maquillar, ¿no? Hola, buenas tardes. No y bueno, y su servidor, Sebastián, aquí estoy yo. Y bueno, vamos rapidito, ¿cierto?, a partir con nuestros panelistas. Primero, Juan Manuel Garvini. Ajá. Bueno, ingeniero con más de 12 años de trayectoria, ¿cierto?, en todo esto, ¿cierto?, en esta pasión que nos mueve a todo del audio, vivo, tanto en estudios también, ¿cierto? Y ha participado con, bueno, ahí tienen algunas, ¿cierto?, de sus referencias, Indivo, Maldita Vecindad, que es súper famoso, ¿cierto?, allá también, Carla Morrison, Belinda, muchos más. Bueno, ahí está el joven, bienvenido. Gracias. Héctor Chango Álvarez, gran, ¿cierto?, monitorista, 25 años de carrera, casi todo basado, ¿cierto?, en el audio en vivo, mucha experiencia ahí. También, ¿cierto?, en grabación mezcla. Bueno, está súper especializado en la parte de monitores. Artistas como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Camila, ¿cierto? Hay muchos más. Muchas gracias por estar aquí, Chango, amigo. Gracias, amigo. Bienvenidos. Ajá. Bueno, Pablito Flores. Ajá. También un montón de años de experiencia, 20 años más y un poquito más. Tiene un montón de trayectoria, ¿cierto?, con muchos proyectos, tanto nacionales como internacionales, de Chile. Bueno, de los que más destacan, por ejemplo, es Mon Laferte, 31 Minutos, Fran Valenzuela, Iyapu, entre otros. La verdad hay mucho más. También excelente profesional, ¿cierto? Una bienvenida también ahí a Pablo. Hola, hola a todos. Flores. Y nuestro amigo León, Ramiro Contreras León, bienvenido también. Gracias. También una vasta experiencia, ¿cierto?, en refuerzo sonoro, grabación. Él también tiene este instituto, ¿cierto?, León Sonido Virtual, que, ¿cierto?, bueno, ha levantado mucho, ¿cierto?, toda la industria también allá en Colombia hoy día, está viviendo allá. Principal artista, Manuel Turizo, Dios Salve la Reina, que es súper famoso, ¿cierto?, a nivel latinoamericano, es ¿cierto?, el tributo a Queen, increíble, está muy bueno. Bienvenido también.
Gracias, Sebastián. Vale. Ok. Eso sería todo por parte, ¿cierto?, de la presentación. Y partimos derecho con las preguntas. Y, eh, y más que preguntas, ¿cierto?, esta interacción de lo que queremos hablar hoy. Y partiendo algo súper básico, quizás se lo preguntan bastante también, pero una pequeña historia, qué ha sido, ¿cierto?, esta evolución del monitoreo. O sea, derechamente, ¿cierto?, a lo que ustedes más hacen, ¿cierto? La parte del monitoreo personal. Partiendo, ¿cierto?, desde quizás los webs o monitores de piso hasta los in-ear. No sé, ¿quién gusta partir? Que gustes. Empecemos Ya, por lo más, listo, Chango. por Listo. la historia, que Viejo. son los más viejos. Gracias. Dale, Chango. ¿Qué quieres que te platique? Sobre cómo ha sido para ti, desde tu perspectiva, esta evolución, cómo partes, ¿cierto? ¿Cómo partes también en todo esto del monitoreo? ¿Cómo ha sido a tu vista, a tu mirada, esta evolución, ¿cierto? Pues ha sido la búsqueda exactamente de, como decía el video que vimos, la búsqueda del sonido perfecto, ¿no? La búsqueda de que los artistas se sientan cómodos y la búsqueda de que se pudieran evitar ciertas cosas como siempre, o sea, porque siempre la pelea era, y quítame estas cajas de aquí enfrente, y no se ven los zapatos Gucci que compré, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, pues o sea, bueno, yo empecé con consolas análogas y con monitores de piso, y pues era otro rollo completamente distinto porque necesitabas usar un ecualizador por fuera, no había consolas digitales, nadie te guardaba tu escena. Y No había entonces, Te la recall. pues, anotaban, te la no anotaban. no, tu recall era anotar en una hoja de papel todos los pots, en qué nivel los habías dejado. Ujú. Y eso, pues, como bien sabemos, los pots nunca son exactos. Entonces había muchas veces que si alguien llegaba y estabas en un festival y alguien había hecho monitores antes que tú, pues olvídate. Y O me tocó alguna siempre te quedaba uno que no me Sí. movía. que no lo habías Te movido. pasaba. No, y una ganancia más arriba o más abajo en monitores era fatal. Sí. Se te iba a Y quedar ahora la cortado. otra que me pasaba es, por ejemplo, las primeras veces que fui a hacer algún Vive Latino o una cosa de estas, pues me tocaba a veces arrancar la consola de flat en cero. Entonces era una cosa, o sea, hubo que aprender en verdad lo que era una estructura de ganancias. Y eso era a veces complicado con cómo seteabas los monitores de piso, ¿no? Porque pues, tenía que ver con quién te los había puesto ahí, cómo los había puesto, cuánto le había subido al amplificador, y podías tener 10 minutos para llegar y ay, 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 ay. Y todo para arriba así, ya. Sí, No, y sin saber a veces cómo era la cadena tampoco. exacto, Entonces, también. O sea, no sabías si los ecualizadores estaban insertados, no sabías justamente. si estaban en cascada, no sabías muchas cosas, no sabías si los amplis de esos monitores que tenías en el piso tenían que ir a full, o tenía que ir el high range un poco más abajo, o sea, era un Sí, rollazo. o si eran bocinas originales, ¿no? Eran sistemas Sí. Claro. originales. Bueno, a veces Eh, eran sistemas originales y a veces eran sistemas híbridos que había armado la gente, que tenía unos amplificadores de una cosa y los monitores eran de otra y los procesos eran otra cosa y habían armado un monstruo ahí, ya sabes, con 10,000 cables alrededor o sea, eran cosas que eran muy poco controlables. Entonces, la evolución ha sido increíble porque ahora poder mezclar en calidad de un disco en tus oídos, eso es una cosa que yo agradezco muchísimo y que no doy crédito, que aunque los artistas se quejan un poco de vivir encerrados en un cierto mundo aquí adentro en los INIRS y no poder escuchar al público, ya hay muchas alternativas, como poner micrófonos ambientales y esas cosas para que puedan sentir que están en el lugar y puedan sentir, y ahora viene el audio 3D, que eso va a estar brutal, ¿no? Entonces, pues ha 8D, sido, ha el sido 8D. en sí, o sea, en los 25 años que llevo de carrera, los primeros 10 fueron de verdad un suplicio, porque sobre todo hacer monitoreo era para hombres. O sea, yo nunca entendí por qué al ingeniero de sala se le pagaba más, porque la verdad de las cosas es que nosotros estábamos en un embrollo, porque además
La gente que está sobre el escenario sí es la que escucha las cosas, es la que ves tu crítico, es tu trabajo directo. Es más, nosotros los monitoristas creo que somos los únicos que trabajamos directamente para el artista, no para el público, directamente Ajá. para el No, artista. claro, eres tu jefe, claro. Y Ajá. tenemos a los Justamente. peores críticos, a Críticos. los más fuertes sobre nosotros. Y el que Entonces, te sí, puede echar. exactamente. Y el que te puede echar. Tal Sí, cual. directamente. El Directamente, público, así, el Pablo, público no en te va a ese echar. momento, ¡pum! Vamos. ¿y tú, Pablo, Es, qué? es que yo el otro día hablaba exactamente lo mismo porque yo tengo más o menos la misma relación de tiempo en empezar en el mundo análogo, full análogo, y como dice el compañero, llegar a un show donde no sabes si los monitores del medio son los mismos que tienes en el cue, porque tenías que tener Exacto. Exacto. ya, y que el sub del drumfield suene, porque si no, las cajas les va a dar más sub y las va a quemar, y va a llegar el dueño de la empresa. Y de ahí luego viene el proceso del cambio análogo a digital, que para mí, así como lo cuenta el Héctor, a mí también me pasó en México, en un Vive Latino, donde me entregaron después de estar con una 40x12 Spirit o Soundcraft durante 10.000 años, llegar a trabajar con una consola Innovason de monitores en un Uf, Vive Latino, uf. que yo no entendía nada, no entendía No, pero aparte absolutamente nada. esas Innovason no tenían, no sé cómo No, se podían, o sea, yo una vez pero la es que usé en Uruguay ese y era, no había estéreos. es que ese era el No, porte de no, la en serio. pantalla de la consola. Entonces, y empezar a acomodarse, porque claro, esa era la tecnología que venía y a pie forzado, los que ya veníamos en el mundo del análogo, empezar a cambiar un poco nosotros, convencernos de que lo que íbamos a comenzar a hacer, que era cambiar los monitores por audífonos, porque eso era, caso teníamos audífonos o no audífonos, eh, nosotros mismos tuvimos que convencernos, los que veníamos de los monitores de piso, que ese era el fin al que había que llegar. Y por ende, los músicos, como dice también Héctor, son súper reacios a usarlo. ¿Por qué? Porque empiezan con lo mismo. Es que estoy muy encerrado, es que no me siento con el público, es que... Y parten escuchando con un solo audífono. Entonces, uno mismo, como monitorista, tuvo que acomodarse y empezar a trabajar de una forma distinta. ¿Para qué? Para poder convencer también al músico de que lo que estábamos haciendo era lo que iba a hacer y lo que es. O sea, hay muy pocas bandas que usan monitores de piso. Conozco a muy pocas. La mayoría usa in-ears. Pero ha sido un trabajo súper difícil hacerle entender a un músico que no porque tenga monitor de piso y use un puro in-ear, con el otro va a escuchar una mezcla de piso y quiere hacer una forma... no, en el proceso este de hacer monitores hemos sido casi psicólogos de los músicos en ese sentido, porque hay que decirles a ellos que nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y obviamente cuando le entregamos un trabajo hecho en una mezcla de in-ears estéreo, y cuando él sienta ese encierro que él dice como en una cárcel, uno también tiene que mejorar eso. Como dice también Héctor, con micrófono ambiente. Hay muchos métodos para que el artista no se sienta encerrado dentro de una mezcla. Por lo general, Sí. los que vienen de más atrás no les gusta mucho los in-ears por el mismo sentido, pero los que ya se han acostumbrado ya no los sueltan. O sea, ya Ujú. llegan y ¿dónde está mi in-ear? Antes pedían no, con un monitor en el piso que suene mi voz, y era, pero ahora ya te exigen ya tener mezcla y que el efecto y todo. Y eso también es bueno para Ujú. nosotros porque también se aprecia que nuestro trabajo es así de importante. Para que el músico se pueda escuchar bien, tiene que haber un ingeniero de monitores. No es causa de no es De la porque casualidad, sí. cayó un rayo y él está escuchando impresionante en su oído. No, tiene que haber uno de nosotros, ingenieros de monitores, para que ellos puedan lograr ese relajo arriba del escenario. Porque finalmente el relajo del músico va también en cómo se siente él tocando o Por cantando. supuesto. Y eso lo Claro, damos por supuesto. nosotros directamente, porque como siempre he dicho, nosotros lo que entregamos al músico es finalmente su misma obra, pero retocada. Nosotros la retocamos y se la devolvemos para que él la escuche. Claro. Eso. De hecho, ¿vieron esa Y pregunta súper interesante de Gladys? ¿Ya ¿Cuál? la leyeron? Sí. No. Ujú, sí, yo tengo una pregunta justo enfocado a esto, y es una pregunta interesante. Obviamente, en el caso de Chango, en el caso de Pablo, que ya llevan mucho más tiempo y que sí les tocó esta generación de hacer monitores con monitores de piso, yo sé que todavía hoy en día hay muchos artistas que siguen utilizando este tipo de monitores,
Pero la realidad es que ya un gran porcentaje utiliza sistemas inalámbricos. Sí, pero bueno, ahora te voy a decir, por ejemplo, en los festivales, yo sigo usando todas las veces monitores de piso, ¿eh? O sea, en los Vives Latino, en los Corona Capital, en todos esos rollos, los artistas, yo no sigo sin entender por qué, pero siguen creyendo que es mejor irse con lo que hay, que son los monitores de piso. Siempre están los monitores de piso, no han desaparecido, pero ni tantito. ¿Cómo lo hacen y cómo lo haces con esas bandas que tienen su propio equipamiento? ¿Igual van a piso? No. No, ellos traen No. sus cosas y traen Y sus se montan. consolas aparte y se montan, sí, y tienen soundchecks. Es como todo festival y todo perfecto. Sí. Yo hago eso. Con Sí, yo maldita también. vecindad, viajo con mis cosas, con todos Sí, mis yo también. in-ears y microfonía, y donde esté nos pedimos una entrega más del Snake. Tenemos nuestro Snake aparte y nos manejamos así. Por más que haya pisos y lo que sea, yo pido unos pisos en específico para maldita vecindad y de ahí no se mueve. Buena. Y los in-ears que llevamos nosotros, que es lo Sí, más fácil claro. de transportar. Sí, con Iyapu, la banda que trabajamos, también usamos todos los in-ears y toda la microfonía. Por ende, lo único que pedimos es las mangueras de las multipares y las consolas. Pero el resto, claro, es llegar y enchufar nomás, como se dice. Ujú. El plug and play. Entonces, Sí. la mayoría de ustedes utiliza ya hoy en día sistemas inalámbricos para hacer monitores. Justamente, sí. ¿Cuáles son los principales desafíos con la llegada de esto? O sea, yo sé que la mayoría lo lleva con los artistas con los que trabajan, pero ya un desafío técnico en particular con un sistema de monitores. ¿Cuál es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan ustedes con la utilización de esta nueva tecnología o de la tecnología inalámbrica? El RF. Sin duda. Sin Ahora, duda. cuando empezamos no tanto, pero ahora es, Bueno, ahora sí. Ahora está ahora es mucho, un mucho más llegado. temaza. Hay que andar con un joven. Sí, un, sí, un joven RF. exactamente. Es lo más Bueno, lindo a que me ha ver, tocado a mí. bueno, te voy a decir, a veces, hay que andar con un joven RF, eso Sí. cuando tienes shows nacionales, porque cuando tengo giras internacionales, aquí Ahí te ves. está tu señor del RF también. Ujú. Sí, justamente. Sí. Igual a mí me tocó el último festival de Viña que Mon venía con un equipo ya armado y venía una persona de RF, muy buen técnico, y yo como que hice monitor y como que quería agarrar los bodypacks. No tomes nada. Y la frecuencia, no. Y como que me sentía tan inútil, como que, Inútil. Saca, suelta la mano. porque Sí, agarra el body. No, el Seba estaba ahí porque el Seba, sí. oye, Seba, quiero los micrófonos. No tomes nada, aquí está todo. Y yo como, ¿y qué más hago? Mezcla, es decir, está tu trabajo. Entonces, tener un Haz tu trabajo, personaje claro. RF es difícil. O sea, a mí no me había tocado tanto trabajar con un hombre RF, pero, o sea, un técnico RF, pero pucha que te aliviana la carga y te mejora la vida, porque están específicamente, como ya el tema del RF es tan complicado y tú no sabes con qué te vas a encontrar a los lugares donde vas a ir, tiene que haber una persona especializada en el tema, porque tú no puedes estar haciendo monitores, o sea, puedes hacerlo, se hace, que hacen monitores y estás mirando el System Manager y estás mirando todo, pero la idea es que uno esté mirando la consola y que esté mirando al músico, porque esos Sí. 2 segundos de mirar el sistema son los 2 segundos que el músico te miró para un solo y... No, aparte, Pero quién sí, sabe cómo, pero exacto, quién sabe cómo le hacen los perdiste. músicos que siempre voltean cuando estás mirando la consola. O sea, estás 2 horas viéndolos a los ojos Y y cuando solo te- voltean cuando Cuando miraste volteas. la consola, sí. Y Claro. en el modo, justo ya en un tema mucho más enfocado al tema de, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante del tema de RF, si les parece. Yo tengo aquí una pregunta que me gustaría hacerles, es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Mezclas mono, estéreo, modo focus? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? Porque obviamente los sistemas inalámbricos hoy ya cuentan con estos dos modos, ¿no? Un modo monaural o un modo estéreo. No sé, Estéreo. Carvini, ¿por qué? Porque nosotros escuchamos en Porque estéreo. tenemos 2 orejas, sí, por eso. Tenemos 2 orejas. Tan simple Pues como eso. Justamente. ¿Y qué No, pasa con la gente que quiere hacer mono? ¿Por qué existe también una tendencia a hacerlo en mono? no me pidas que te explique eso. Sí, Mira, yo tampoco a te mí- puedo explicar eso porque te voy a decir una a mí grosería. tampoco. A mí lo único que me ha tocado es ver bandas que lo han tenido que usar mono por el caso ya que no les alcanzan las Sí, claro. mezclas, pero Si no es te un caso alcanza. muy extremo para mí. Yo no usaría las mezclas mono ni... Yo en ningún caso utilizo mezcla en mono, pero porque
ni siquiera me gusta escuchar la mezcla cuando tengo que hacer cue. La odio, porque todo voy pasando, quizás tengo 3 o 4 mezclas en estéreo y una está en mono. Ese músico es el que menos atención le voy a prestar. Porque si Ok. paso la escucho y digo, no, todo suena feo. No, Además, realmente te voy a decir algo. O sea, tú usas mezclas mono cuando no te queda de otra porque no tienes sí, suficientes último salidas recurso. en las consolas. Sí. Último recurso. Es De más, otra manera, no hay hasta- manera que lo uses mono. hasta cuando no tienes capacidad de la consola de hacer mezclas, prefiero insertar un efecto en la voz o en lo que Sí, sea sí, sí. para poder ganarme un envío más para un efecto, para una mezcla estéreo. Prefiero hacer eso y insertar el efecto en la voz que tener que Sí, es que sacrificar aparte una que mezcla estéreo. en la mezcla mono no tiene esa sensación de los efectos tampoco, que pierdes toda la sensibilidad de cuando tú Bueno, le mandas un efecto a una voz o a un instrumento, si no está en estéreo, pierdes ese sonido que tú estás buscando. y la espacialidad quizás también de poder No, por supuesto, poner la porque guitarra es mucho más acá, difícil. no sé qué. Sí, Es sí, mucho más cierto. difícil hacer una mezcla de mono que más o menos suene Sí, es una decente. masa al medio. Claro, en estéreo pones la guitarra aquí, un piano, la voz, el coro y tienes espacio. Tienes 2 dimensiones y más la tercera de los efectos, la profundidad, Justamente. que Ramiro, ¿Qué pierdes? pierdes Es el uno. que se pierde con el mono, esa Ramiro, espacialidad del efecto. ¿tú qué piensas, Ramiro? No, me ha tocado que músicos quieran la mezcla mono y tratar de convencerlos. Y de hecho me acuerdo, me pasó con uno que en un festival, él tenía su propio sistemita, pero en un festival ya era un lugar más grande y todo, y no le rendía, entonces le dieron uno estéreo. Yo le hice una mezcla estéreo, y de ahí quedó fascinadísimo Pues con sí. el estéreo, pero hasta que no lo usó, no tenía forma de convencerlo yo Ujú. para que haga el cambio ese. Para él mono estaba bien, pero una vez que lo probó, sí notó el cambio, y de ahí en más a su sistema lo empezó a usar en estéreo. Yo Pero creo si no, que también Te abre el cerebro. cuando un músico usa solo uno, que también me pasa, hacer la mezcla en estéreo termina siendo un problema, porque a veces paneas y pierde cosas. unas Justamente. cositas y te dice, che, no escucho tal cosa, y vos te pones los dos, obviamente, y no, Sí, pero bueno. sí, ahí está. Pero claro, si Ujú. te sacaste y yo te estoy paneando para ese lado algo, lo vas a escuchar más bajito. Sí. Entonces, en esos casos sí me parece que está bueno tener una mezcla de repente mono o mezclar sin el que se sacó, sinceramente, para entender qué Bueno, está pasando. yo tengo una teoría acerca de eso y creo que es importante anotarlo porque aquí veo que hay varios amigos músicos que nos están viendo. Por favor, no lo hagan. No se saquen un audífono. Les tengo una Con la cámara y recomendación. todo. No, les voy a Nunca. decir, les voy a decir por qué. Les afecta la cabeza y les afecta el oído. El oído Sí. que está tapado se lo van a terminar lastimando y van a quedarse sordos de un lado. Es Porque que le están suben y le luchando suben y le con una No, suben. los dos. cantidad de decibeles No, los dos. terrible. No, y aparte le empiezan a subir al volumen de Tal su cual. body pack Justamente. para compensar todo el ruido que hay Exacto, alrededor. pero además Es el problema. les voy a explicar qué es lo que pasa. O sea, uno está acostumbrado a este ambiente, ¿no? Aquellas reflexiones por todos lados, a tener cierto ruido alrededor, ¿no? Ujú. O sea, uno cuando no se tapa los oídos, pues evidentemente escucha todo esto. Y eso es a lo que tu cerebro está acostumbrado. Entonces, cuando te destapas uno, el que se queda tapado se vuelve sordo. Porque tu cerebro no puede captar 2 señales distintas. O sea, sí las puede captar, pero escoge una. Y la que escoge siempre será la natural, la de afuera. Entonces, por eso terminas luego con el body pack en el 10, Claro. porque la de adentro, tu cerebro la elimina. O sea, Entonces, tu cerebro o sea, dice, no más, esto es ruido. yo tenía un artista con el que trabajaba que hacía eso y le expliqué primero que le iba a subir, estaba subiendo el volumen, se iba a lastimar, bla, 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 y le terminé explicando con una forma muy fácil, que cuando tú vas en el coche manejando, vas escuchando música con las ventanillas cerradas. ¿Sí? Cuando le empiezas a bajar le bajas a una, la música no suena igual y le tienes que empezar a subir y le empiezas a subir. Esa fue mi forma de explicarle de que no se quite los audífonos porque es perjudicial para su salud auditiva. ¿Sí?
Y ahí más o menos que lo entendió, dijo, bueno, ok, sí, después se lo quitaba, pero bueno, era eventual, ¿no? Que se escuchaba cuando hacía cantar a la gente y después se lo ponía de vuelta, pero de sacárselo todo el show a minutitos así en un show de 2 horas, fue ganancia. Perfecto, gracias. No sé si algunos de ustedes saben, nosotros en nuestros sistemas de INIRS, en nuestros body packs contamos con una función llamada modo ingeniero, el cual te ayuda mucho para poder sincronizar en un mismo banco de frecuencias todos los diferentes body packs o las diferentes presets que tengas con tus sistemas. ¿Lo utilizan y qué tan frecuentemente lo utilizan ustedes? ¿Quién? ¿Yo? Sí, Tú, Pablito. No, sí. Que yo lo he usado, por lo general salgo de la... Tengo un body pack de Q, en la banda tenemos un sistema completo y yo tengo uno de Q. Y cuando hay uno de los roadies, usa uno de este modo ingeniero, porque es más fácil para él. Por lo general yo voy cambiando en la consola, voy haciendo PFL con la consola, las mezclas que quiero ir moviendo. Cuando el roadie el que se va preocupando de la mezcla uno por uno por si quiere escuchar a una guitarra o a otro de los guitarristas o algo así. Lo perdimos, ¿no? ¿A mí? ¿No? ¿No? No. ¿Todo bien? ¿Escuchamos? Sí. Él es el que va regulando eso, pero por lo general yo como sonidista uso el Q y voy con PFL de la consola, porque así hago movimientos también en la mezcla directamente. Bueno, y la otra es cuando no tienes suficientes envíos en la consola como, No, para, ya. Claro. como para hacerte un Q2. Justamente. Esta es una gran herramienta, poderte Sí. hacer un Q directamente de los in-ears. Claro, vas cambiando ahí. Yo hago lo mismo que Pablito. Cuando yo tengo un Q para mí de la consola y a mi crew, a un roadie, a un guitar tech, lo que sea, le doy un Q con la mezcla de En su engineer músico, mode, sí. en engineer mode. Y si quizás se atiende a otra persona, si es el baterista y el bajista, le pongo las dos mezclas esas y le pongo mi Q también, porque a la hora de hacer el line check es mucho más fácil escucharlo, y si yo necesito hacer solo en un canal específico para que escuche que tiene un problema o lo que sea, yo lo puedo hacer solo y él está escuchando lo mismo que yo en ese momento. Que eso creo que es también súper importante para nuestros amigos técnicos. Por favor, muchachos, antes de empezar un soundcheck hay que usar todos in-ears, por favor. Cuando estás con el micrófono y meta gritos y mira y nadie en el No, escenario está con los o estás puestos. tratando de arreglar el ruido de una caja directa y ya se quitó, güey, ponte unos audífonos, porfa. Y tú estás mezclando otra cosa, estás en 75 otras cosas y no quieres. El otro día me preguntaron cómo lo hacía, qué podría contarle a los amigos que empiezan a trabajar como en monitores para hacer algo bajo presión. ¿Cómo trabajar bajo presión en un show mismo? Dije, olvídate de los que están al lado tuyo. O sea, ponte como un traje entre tú y la consola y olvídate de los que están al lado tuyo y empieza a resolver de uno por uno. Obviamente, cuando tenía 4 roadies encima tuyo gritándote, oye, sube, baja. Es mejor tenerlo con un body pack que tenga en el sistema y que él mismo vaya escuchando y para que te evitáis el problema de tener a uno aquí, a un Pepe Grillo malo, a un diablo malo aquí gritándote todo el rato ahí. Claro. Perfecto, gracias amigos. Respecto también al tema del uso de los equipos, particularmente, algunos de ustedes han sido usuarios de nuestra serie 300, ¿no? El común INIR 300 que la gente nos decía. Hoy ya estamos en la generación 4 de WIM G4, pero tenemos un sistema más profesional que es nuestra serie 2000. Por ejemplo, me gustaría, no sé, tú, Garvini, que me platicaras si ha habido una diferencia respecto al sonido, cuál ha sido la diferencia más importante entre el uso de una serie 300 y una serie de la serie 2000. Sí, la verdad no sé qué es específicamente lo que tiene, pero si uno hace la prueba A-B, sí se escucha una diferencia. No es pequeña. enorme, pero no sí. Es enorme, pero no es enorme, pero sí. Pero sí se percibe como más, más aire, más abierto. ¿Con otras marcas? Pero ¿por qué no Estamos estamos hablando? Míralo. No, si él preguntó. Son preguntas para usted.
En los headquarters de Sennheiser hicimos esa prueba Mm. con Armando de los sistemas, indistintamente uno de otro. Y te acuerdas que hicimos y fue abismante. Sí, sí. Sí, Pero fue. justo mi pregunta es un poquito más enfocada a ustedes que están y que trabajan con muchos artistas que trabajan en festivales. Sí, entiendo perfecto y ustedes como nuestros embajadores sé que utilizan nuestra marca, pero también es real el entender en la parte técnica y en la parte de sonido cuáles son nuestras diferencias y que ustedes de su viva voz nos platiquen a qué se han enfrentado, ¿no? Y cuáles son las diferencias. Bueno, yo te puedo decir que mi mayor enfrentamiento ha sido con RF. Sí. Nunca en mi vida había yo usado un aparato tan bonito como la serie 9000, por ejemplo. O sea, yo la serie 9000 la traje con Alejandra y Gloria, 2 años de gira. Hice los venues más importantes de Estados Unidos, como, o sea, un lugar como en Nueva York, como el Radio City Music Hall o como el Madison Square Garden, que de entrada todo mundo que llegas, los técnicos de ahí incluso te dicen, uy, pues a ver cómo te va, ¿no traes técnico de RF? Pues a ver si puedes. Bueno, pero Y también son de la Union, entonces. sí, bueno. Pero bueno, el asunto es que no usé mis micrófonos de Sper un solo día de mis shows. Así de estable les puedo decir que es el sistema 9000, por ejemplo. Así de estable son los sistemas 2000 también. Porque Y los además, 300. y los 300, sí. Claro. O sea, eso es lo que yo creo que le puede gustar más un color que te dé un INIR o el otro, ¿no? Una marca u otra, es como una consola, es como un Exacto. micrófono, lo que sea. Pero en este mundo de RF, el mejor INIR, si se corta, no sirve de nada. Claro. De nada. Entonces, yo prefiero un INIR que sea robusto completamente en su transmisión a uno que te digas, wow, suena increíble, pero se te corta a los 3 metros. Y Exacto. que no me interesa tener uno que se me corte. Yo no quiero uno que sea robusto en su transmisión, no se corte para nada, y el color y el sonido se lo doy yo, como ingeniero, como operador. Ese es mi trabajo, mezclarlo, escucharlo y mezclarse la mezcla lo mejor posible. Hay otros que tienen otro color, se puede mejorar, se puede cambiar, uno lo puede compensar a su oído, pero el problema mayor para mí es el RF, que no se corta. Sí, tal cual. Bueno, y la otra es Tal que cual, lo preguntan mismo. aquí si se puede comparar la serie 2000 con los PSM-1000. Sí, eso es justo lo que debes de comparar, no un EW300. Claro. Claro. Tal cual. Un EW300 no es la serie profesional de Sennheiser. Un serie 2000 es la serie profesional que debía de compararse con un PSM-1000, justamente. Ramiro, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Sobre qué? ¿La comparación? Sí, justo, que si has usado diferentes marcas y cuál ha sido tu experiencia en el caso con Sennheiser. Eh, en general, bueno, Julio lo sabe, en general, el soporte donde yo estoy y por lo general por donde me muevo de Sennheiser eh, es más difícil de encontrar. Entonces yo me encuentro de repente usando un Sennheiser y que me cuesta un poco más darle el mismo trabajo que por ahí otra marca, ¿no? Pero ya te digo, por la costumbre de trabajar con una u otra cosa y ya conocer de repente más una cosa. En cuestión sonido, no, todo bien. En cuestión RF, todo bien. Pero obviamente, como decían recién, comparar un 2000 con un PCB-1000, sí, pero no con un G300. O sea, son dos cosas totalmente distintas que se ve por todos lados. Que hay una evolución en el tiempo, obviamente, y en la tecnología. Entonces, eso se va acompañando a lo largo de los años y ya, obviamente, cosas nuevas terminan teniendo una mejor calidad o resolución que antes de repente era más difícil de conseguir a un precio accesible, ¿no? Pero, decime. Seba. Dale. No, porque son sistemas todos muy, muy profesionales, o sea, con todo se pueden trabajar desde el G3 para adelante, son todos trabajables. No hay
como Bueno, que yo problemas los con primeros eso. que tuve fueron G2, déjame decirte, con Yo he Camila. usado G2 y en el G2 sí te puedo decir que de repente ya la calidad de sonido comparada, sí ya se notaba un cambio que era un poquito más pesado de trabajar y que el músico te dijera, che, no sé, me siento como raro, como encerrado, ¿no? Y que de repente con otro no pasaba, lo que decía Juan Manuel del aire, ¿no? Ok, y bueno, hace unos minutos atrás, ¿cierto? Hablaban también un poquitito sobre la importancia quizás de tener a esta persona de RF que lo está acompañando. Bueno, a Pablo le pegaban en las manos, ¿cierto? En Viña, pero yo lo vi, ¿cierto? Cómo le pegaban en las manos. Él Pero, vio, él vio. Yo estuve a punto de denunciar eso, pero estábamos en el festival. eh, no, pero ¿cómo ven la importancia, ¿cierto? De tener esta persona de RF en un show, en una gira? Partiendo por ti, León también, ya que estabas hablando tú recién. Repetime que se me cortó la primera partecita. Ah, El claro, RF. que cómo ves la importancia de tener una persona dedicada que te haga la Ah, RF ok. en un show o en una gira. Súper, súper importante. Sí, Más que cuando son, nosotros en el crew somos pocos, entonces cuando hay problemas es donde vos decís, ok, necesitaría que alguien se estuviera ocupando de aquello y yo poder ocuparme más de monitores y no tanto del RF, porque a lo que más tiempo le dedico ahora es al RF, a que eso no falle, porque eso no puede fallar. Me ha tocado varias veces que, que me toca un asistente local de RF muy bueno. Y en esas ocasiones, como contaba Pablo hace un rato, o sea, no me toques nada. Pablo creo que era, ¿no? Sí. Lo contaba. sí, sí, sí. Ujú. Para mí no era un problema, era al contrario, lo sentí como muy relajante, decir, ok, se está ocupando él y evidentemente sabe lo que está haciendo. Entonces solamente era, ok, dame, así voy chequeando y voy haciendo lo mío. Y sí está bueno, pero encontrar esos técnicos locales en, en general no pasa tan seguido, ¿no? Que vos te puedas desligar y que estés centrado, porque también muchas veces en otros festivales por ahí sabe, pero no es el DRF exclusivo, sino que está haciendo también Otra monitores, cosa, escenario, claro. todo. Entonces Igual no está justamente ahí. acá en Chile, igual las empresas están llevando a alguna persona de RF como exclusivamente para eso. Obviamente el técnico ayuda en el montaje y todo, pero cuando ya parte de la parte como del desarrollo del show mismo, hay una persona que se hace cargo de la antena, de hacer de hacer todo la frecuencia y de hacer todo esa pega Escaneo. es claro, y hacer toda la pega de ese técnico. Por lo menos acá en Chile se está empezando a especializar personas por empresas, más o menos como yo me muevo por todo Chile con la banda. Uno llega y ya va viendo, cuando ya vas llegando al sur o al norte, te dicen al tiro, oye, ¿con qué frecuencia vas a trabajar tú? Yo le digo, no te preocupes, chiquito, vengo con Sennheiser, así que... Pero eso ya está, ya se está haciendo ya. Más allá que una banda tenga su técnico RF, las empresas también están empezando a tener, porque son idiomas, no son idiomas distintos, pero que también van de la mano con lo que nosotros hacemos, obviamente. Sí, bueno, Porque pero cuando, y es que cuando llega además si el... tienes 12 músicos sobre el escenario y tienes que atender a 12 personas o a uno de Sí, los, o a un cantante que está demandando atención absoluta, Sí, tal cual. y hay uno allá atrás que te dice, ay, ya no me oigo, se me está cortando, no sé qué, y ¿qué? ¿Te sales de la consola? no, Sí. No, no se puede. menos si es que el que te está Yo pagando te sí. está pidiendo algo, obvio. Claro. Claro. A ver, ¿quién es el que paga? Ah, sí, no, yo me quedo aquí. No sé. A mí me ha Sí. tocado viajar mucho también y en un principio, o sea, nunca viajé con gente de RF. Siempre he hecho mi RF yo personalmente. Me ha tocado por varios países donde uno llega y empieza a ver cosas, ¿no? Ve las antenas como están puestas, ve si el técnico que está ahí tiene su coordinador de frecuencias abierto. Entonces, ahí como que uno empieza a relajarse y dice, ok, se Sabe. ve que sabe y que
te puede dar un trabajo bueno. Ya cuando llegas, de repente tienen antenitas chiquititas, un cuarto de onda, de media Llegas onda, y llega y te dicen, ¿traes in-ears? Claro, no. Ahí empiezas a decir, no, ¿sabes qué? No hay problema, yo agarro mi computadora y me hago mi coordinación yo solito y listo, porque es mi trabajo que estoy defendiendo. Arriesgando, claro. Justamente. Y me quedo tranquilo de que yo hice la coordinación y sé que va a estar bien. Por suerte, las giras internacionales siempre he viajado con Sennheiser, con lo cual es otro problema que se me quita de la cabeza. Entonces yo lo conozco los equipos, sé cómo coordinarlos, sé absolutamente todo, manejar el WSM, me hago mi coordinación y sé que estoy tranquilo. El problema, como decía Ramiro, es cuando hay un problema y tú estás acá y estás trabajando solo, sin gente de RF, que, no sé, pasa algo, se le acaba una pila a un micrófono y que tienes que estar en otro lado, ahí es cuando tienes realmente el problema, porque no estás descuidando la consola. Estás descuidando tu trabajo de monitorista para atender otra cosa. Me pasó una vez en Bélgica, estamos cerca de los cuarteles de la ONU, o no me acuerdo qué organización está por ahí, y la policía está todo el tiempo, hay una policía de RF por cuestiones de terrorismo y bla, 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 que están escaneando todo el tiempo, y mis sistemas estaban con muchos problemas. Y claro, ese día era mi primer show en Europa, nervioso con todos esos problemas, y no hubo obviamente, no hay ningún problema hasta que arranca el show. Y empezó a arrancar el show, y uno de los cantantes, que eran 4, me dice que se le cortaba, le cambié frecuencias, hice millones de cosas, nunca funcionó al 100 el sistema. Y al otro día nos contaron de que estaban los portales de la ONU cerca, que están con bloqueadores, que están escaneando todo el tiempo a ver qué pasa, qué hay en el aire. Y bueno, ahí sí tuve muchos pedos. Yo la pasé mal por no tener una persona al lado que me pudiera estar asistiendo en esos problemas y yo encargarme de mezclarle a los artistas. ¿Y esa vez fuiste a un venue fijo o era un venue que hicieron para ese show? Era un venue fijo. Uh-huh. Que igual es que es extraña, o sea, no extraño, pero hay lugares que son como fijos que ya tú cuando llegas ya te entregan una cierta, claro, y te dicen, oye, pero si va no. a venir. No, y sobre todo en Europa que qué buena onda ellos. hay, se tiene que pagar licencia, ¿cierto? Por poder utilizar, ¿cierto? Un rango, etcétera, etcétera. Estamos bastante lejos nosotros todavía de eso, pero sí, efectivamente también eso. Mira, y justo tocando el mismo tema que estaba hablando tú, Garvini, sobre el seteo, ¿cierto? Las máquinas, sobre cuán fácil, cuán difícil ha sido, ¿cierto? Esto mismo. Eso, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿cierto? Con justamente llegar quizás sobre la marcha, hacer algo en las máquinas, sea con WSM o con los mismos body, etcétera, etcétera, no sé. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Siempre, desde que aprendí a hacerlo, porque uno al principio es como que va viendo, si uno no tiene el entrenamiento o nadie te da un entrenamiento de cómo hacer las cosas, el correcto funcionamiento de las cosas, pues hace más o menos lo que puede y va viendo, investigando y con lo que uno tiene en la cabeza. Pero bueno, una vez que ya te informas de cómo utilizar el WSM, cómo poder hacerlo también con el body pack, todo es mucho más fácil. Entonces, y más si tienes los sistemas todos en red, son 2 segundos en lo que te tardas en coordinar, escanear, deploy, vámonos, y estamos del otro lado, ya está todo sonando. Y es más, muchas veces yo como el vecindad que lo trabajo así, mucha gente me venía y me preguntaba, oye, ¿no vas a hacer un escaneo ahora antes del show? Yo no, ya escaneé todo y está todo bien. Y nunca he tenido un problema. Yo tampoco. Nunca. Realmente es un alivio. Yo me preocupo yo hago mis sistemas de RF y me olvido completamente de eso. Lo hago a la mañana o a la hora del show o lo que sea. Es así y lo haces y se acabó el problema. Te olvidas de tener un problema más. O sea, ya suficiente tienes con todos los músicos que hay encima del escenario, que le guste tu mezcla, que si el river está bajo o alto. Es un problema menos.
realmente. Ajá. Y Chango, tú nos contabas, ¿cierto?, que también usaba el sistema 9000. ¿Cómo ha sido también Sí. esa experiencia de también, no sé si usaba WSM en ese minuto también, o lo hiciste todo dentro de la misma máquina? ¿Cómo ha sido en general, cierto, hacer también este seteo, Bueno, cierto, con nuestro equipo? digo, he hecho de todo, ¿eh? Porque ha habido veces que he llegado y que, por ejemplo, se me habrán, o sea, gracias a la delicada trato de la mudanza, se me rompió una vez mi, mi módem, o sea, donde Ajá, el estaba yo switch, haciendo mi red switcher, donde estaba yo haciendo mi red, y pues tuve que hacer la coordinación a la antigüita, ¿no? De agarrar un body pack y caminarlo por todo el lugar y ir a tirar todas las frecuencias a todos los receptores y los transmisores. Pero en general, pues hago lo mismo que Garvini, o sea, tienes todo en red y aquí hay una pregunta precisamente que si necesitamos el Win Radio. Y pues no, No, lo que necesitas más que el Win Radio es un aparato que te arroje un escaneo completo de todo el espectro de frecuencias, ¿no? O sea, no es necesario tener un buen radio de no, $2.000. no, Hay no. equipos mucho más baratos, Sí, más transportables, que los puedes utilizar. O mismo si tienes un micrófono o sea, y en para realidad para conectarlo. lo que va sí, y en realidad para lo que lo vas a usar es para escanear las frecuencias y tus aparatos de Sennheiser lo hacen también. O sea Ujú. que en realidad puedes llevar Y es o mucho más sea, sensible, y ese es el sí, yo tema también. nunca, yo Y es nunca como he, tiene que hacerlo. sí, yo he usado el Wireless System Manager todas las veces. O sea, el WSM funciona perfecto, le haces el escaneo con un body pack para los in-ears y después lo que hacía era hacer el escaneo de la 9000 solita, porque la 9000 trae su escáner y puedes escoger el rango de frecuencias y se acomoda en lugares muy chiquititos que no pasa con las demás y pues una chulada. O sea, lo que sí he aprendido es que con el 9000 es que yo prefiero usarlo en en Como LR LR. más que en HD. ¿Por qué? Sí, que Porque ahí necesita mucha estabilidad, ¿cierto? En exactamente. el aire para poder meter el HD, sí, sí. Y aparte, la otra es que el LR lo noté también que es mucho más estable cuando hay pantallas de LEDs. Las pantallas de LEDs son un dolor de cabeza. Sí, es. Siempre. Hacen demasiada interferencia con el RF y aunque no lo crean, creo que son peores muchas veces que a que tuviera, o sea, porque es Las lo luces. que, sí, y las luces. Entonces tienes que tener cuidado de dónde, o sea, yo creo que de las cosas más importantes es dónde colocas tus antenas. La Ujú. colocación de las antenas es súper importante. Y los Súper cables que importante. utilizas en esas Y los cables antenas. que utilizas, sí. La 5000. Bueno, Exacto. esa funciona con todo, Eso Sí, es donde la pongas. Perfecto. con cualquier sistema, la colocación de tus antenas es súper importante. Ujú. Deben de ir separados. O sea, aquellos que van y ponen en un solo stand de micrófono una antena así y una antena así, y luego la otra antena así, y luego aquí así, no saben el problema en el que se están metiendo. Yo sí lo hago con los micrófonos, las de paleta, Sí, pero con una distancia. Lo pongo una bien sí, arriba claro. y 1 metro y cachito, y la otra abajo, y Sí, nunca he tenido un problema. no. Pero no todas juntas, así como que ves como si fuera Que las un amarran así, árbol, ¿no? un árbol de antenas. Un árbol de antenas, sí, no. No, eso no Sí. se puede No, hacer. es más, o sea, de hecho, porque también, claro, sería ideal, ¿cierto? Tener las antenas puestas, no sé, en algún lugar, que sea justo en el tiro de cámara, ¿cierto? De un festival o lo que sea. Sí. Sería fantástico. Mejor, Justo así, ahí, así se donde ve está la esa marca. cámara, ahí, claro, Entonces, sería fantástico. El problema es que muchas veces el director te dice, no, saca eso de ahí, se ve horrible. Entonces, tienes que quitarlo. sí, po. Bueno, E entonces un inclusive, reto para ¿cierto? ustedes, la marca, hagan unas antenas que se vean cabrón. a unas Antenas en antenas forma que de no No, pantalla. estas se ven muy Ahí está, bonitas, de atrás, hecho. justo atrás. A ver, yo tengo una pregunta muy interesante para ustedes. ¿Cuáles son, a su parecer, las principales diferencias entre mezclar monitores y mezclar sala? No, bueno, pues Los todas. músicos. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? A ver, platícame. Porque obviamente cuando tú haces monitores, es que yo insisto en esa teoría de que tú al mezclar monitores estás mezclando la obra del músico, tú no eres el creador de la obra que están mezclando finalmente. Están tocando ellos y tú estás mezclando algo que ellos mismos han creado y se lo estás entregando a ellos mismos. Entonces,
el mayor crítico de tu trabajo directamente es el músico. No está en la consola de sala y pasa una persona y te grita, se escuchó horrible. Y, No, bueno, pero ¿sabes qué? pero El de sala problema tiene es problemas cuando también. todo el público sí, te grita obviamente que tiene bueno. problemas, pero Bueno, que esté ahí te das cuenta que el problema eres tú. pero te das cuenta que está tú, porque tú sabes que cuando pasa algún problema arriba del escenario, cuando se voltean a mirar, al que se voltean a mirar es al de monitores. Ah, sí, No, claro. A ver, o a mí sea, me pasaba en monitores con esta gira grande que se iba a una pantalla y me miraba a mí. Se apagaba una luz y me miraban a mí. no ¿Qué hay tengo que agua, ver no con hay las agua. luces? No hay agua, me miraban a mí. O sea, todo lo que pasaba en el escenario caía sobre mí. Sí, Quiso, porque es que eso uno es psicólogo. Es psicólogo, Uno es el claro. psicólogo del escenario, sí. Sí. y tú le haces así, está todo bien, y no está nada de bien, pero está todo bien. Sí, o sea, uno tiene que tener su poker face todo el tiempo. El efecto placebo. Sí. Poker Sí, face. O sea, el pero- monitorista es el del poker face, sí. Pero Claro, sí, bueno. una de las cosas es eso, otra cosa es, bueno, como dice Pablo, de que tu trabajo está todo el tiempo, estás en el hot seat, todo el Exacto. tiempo está siendo evaluado Analizado, sí. Justamente. por la persona que te está pagando. El de sala, pueden confiar en él, él también tienen problemas los de sala, yo también he hecho sala y viene el Sí. tío del Sí. hermano del Uy. primo que Oye, dice, aquí atrás de las ¡Súbele! bocinas no se escuchaba bien. acá atrás, yo estaba escuchando en la camioneta afuera del estadio, pero no se escuchaba bien. Y le creen. Ahí, Sí. ahí hay que ver, Sí, Uy, sí, no. sí, sí, ¿no? sí. Si tu artista le cree O a le esa graban- persona. O el amigo que va y graba con el teléfono y después Sí. le muestra el audio del teléfono. Pero no se escuchó tan bien. Pero está Claro. escuchando el audio de un teléfono. De un Entonces, Nokia 1100, un ladrillo. un ladrillo. Entonces, Te cayó el carnet, como decimos acá. sí. Pero los dos lugares tienen sus problemas, pero Sí, yo creo obvio. que en monitores estás atendiendo ahí. Y aparte de que en sala uno puede hacer una mezcla bonita, con sus paneos, sus efectos, con el gusto musical que uno tenga. Pero en monitores es como Es dicen al aquí gusto en del México, cliente, sí. es como Claro. el taquero. Si tú quieres así, pues así te lo envío. Yo te puedo Qué hambre. proponer sí, te puedo proponer una mezcla. Si a ti no te Claro. gusta y tú quieres otra cosa, pues como tú te sientas cómodo. Yo Mira, los puedo escuchar muy mal, pero sácame todo. Déjame solo la voz con un efecto. No, una vez, sí, a ver, yo tenía un tipo que me pedía el bombo del lado izquierdo y la tarola del lado derecho. sí. Entonces yo escuchaba, me pasaba por esa mezcla y decía, tupa, tupa. Y me volvía loco, me volvía loco. Yo digo, no la podemos poner en el centro porque como que les traté de explicar del peso de una mezcla, del No. bombo. No, así me gusta. Así estaría loco. No, yo tengo un músico así, Sí. pero como el de ahora no voy a decir nada mejor. Bueno, ya lo dijiste. Ramiro. Saludos a... Saludos al de ahora. ¿Tú qué piensas, Ramiro, sobre esta pregunta? No, como los chicos, o sea, los dos tenemos problemas. En monitores y en sala, a mí me ha tocado hacer sala también y te encontrás con otros problemas. El sistema, que te ponen cualquier cosa y lo tenés que sacar andando. A veces también tienen la suerte de ser comparativos. Entonces, si vos estás haciendo un buen trabajo y hubo un montón de bandas y las tuyas sonó bien y todas las demás sonaron mal, es más visible tu capacidad, ¿no? Mientras que en monitores sos vos, hasta que no te echan y ponen a otro, no se dan cuenta si vos estabas haciendo muy bien tu trabajo Justamente. o no. Entonces... Y te regresan. Como para Pero lo cobran más caro. Preguntarle aquí. Mira, yo voy a Sí, contar sí, una ha pasado. historia. Claro, sí, No, claro, A yo ver. regreso, pero te va a costar un Pero poquito cobro más más. caro. Claro. Es que ¿No el te- dólar se actualizó, la ¿No te inflación. gustó? Claro. ¿No te gustó? Yo puedo volver. No hay ningún problema. Sí, no, pero los dos tenemos problemas. Sí creo que obviamente al trabajar con músicos no es solo una mezcla, no es tu gusto, tenés que complacerlos y tenés que también trabajar psicológicamente muchísimo porque no falta el músico que no sabe, entonces, claro, sabe qué dice, pedir. la culpa es tuya. Que Que es sabe que- justo de lo que nos preguntó Gladys otra vez, ¿ya vieron? Claro, sí. Si Que- no que- sabes qué pedir. ¿Cuáles son los puntos claves para entendernos entre los músicos y nosotros? Mira, yo por ejemplo, en Argentina, donde yo estudié,
en la carrera de técnico te enseñan música, pero por una simple razón de que tú te tienes que comunicar con el músico de alguna forma. Entonces, la mejor forma de comunicarse con el músico es diciéndole, en este compás te pasó tal cosa, tal, 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 tal. O sea, uno es entender de música para No, y poder puedes comunicarse. solfearle o qué sé yo, claro. Claro, pero poder Claro. comunicarte con el músico en su idioma. Entonces, nosotros no pretendemos que los músicos aprendan de frecuencias y de No todo les lo va a interesar. técnico. No les va a interesar y está bien, es su su trabajo, rollo, claro. es ser músico y ya. Pero bueno, Pero- o sea, sí debían de interesarse en entender un poco Algunas cuáles cositas son sí lo los pueden. graves, cuáles son los medios, cuáles son los agudos. Claro, Pastoso. un básico, un básico, kindergarten. sí. Que suene verde, así, ¿no? Sí, bueno, verde no se puede porque los colores Claro. no existen en el audio, ¿no? Pero, o Bueno, sea, existe, sí, sí, la sí. sinestesia, pero ya es otro tema un poco más profundo. Sí, pero bueno, o sea, Cuando realmente ve algo rojo, lo que creo bájalo. que es importante en esto es la actitud de los unos con los otros. O sea, nosotros estamos para servirles, pero también creo que lo más importante es que los músicos entiendan que todos estamos haciendo un trabajo para Lo un mejor solo posible. para un solo fin. Entonces el poder hablarnos decentemente y el poder respetarnos y el respetar el trabajo del otro es el punto más importante en este asunto. O sea, no pueden Claro que sí. voltear y esperar que en cuanto Uno adivine. levantan la mano, sí, porque normalmente tú cuando escuchas una mezcla, tú la estás escuchando bien. A lo mejor habrá a quien le guste más un poco más de guitarra, a quien le guste la guitarra un poco más aguda. Y la otra que tenemos que entender es que en una mezcla lo que uno trata de hacer es que todo suene parejo, o sea, que Parejito. todo tenga su lugar, que todo tenga su espacio. Pero creo que lo más Claro. importante es la comunicación, poder sentarnos y hablar o poder estar durante un soundcheck y no estar desesperado, levantando la mano 20 millones de veces y haciendo así para que No, te peleen, sino debemos de tener un orden, debe haber un procedimiento, debe haber alguien junto contigo que puedas, o sea, yo creo que todo mundo deberíamos de tener, o sea, de poder tener, Sentido común. exacto, y de no estar desesperados, sino estar tranquilos y que cada quien tomar turnos. y Creo que tomar el más control. importante que un lenguaje es más importante el trato entre Entender. nosotros, sí, y Bueno, entender entender qué los se puede turnos, hacer y qué no, sí. entender estoy con tal persona, estoy con el baterista, Es lo espérame, mismo que decía yo. voy ahora con el otro, y así. Pero uno Sí. también como monitorista tiene que tomar la palabra y decirle, ahora no puedo, estoy aquí. Cuando Sí. termine ahí, voy contigo. Hay No que tener decirle a todos carácter. que sí, claro, no decirle a todos que sí, porque ahí es cuando todos te van a pedir a la vez. Sí, porque Y no además puede ser. uno no se acuerda de todo lo que le pidieron los 12 No. músicos, o sea, ¿me explico? Entonces, Sí, claro, o sea, por más que voltees y les digas, sí, 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 no es cierto. no es cierto, no te No, estás acordando. pero no lo digan, no digan eso, no lo cuenten. No es- Bueno, No, sí, eso tenemos sí. que hacerlo sí. porque sobre todo en Latinoamérica creo que hay que cambiar la manera en la que nos tratamos entre los músicos y los técnicos. Los técnicos. O sea, necesitan tener paciencia, necesitamos hacer soundchecks con orden, necesitamos que no estén tocando todo el tiempo, que cada quien escuche primero que nada su instrumento, que se escuche Claro. como a él le gusta. Pero Y ¿sabes ya a qué? partir de ahí, Eso tiene que ver con la educación del músico también. Sí. Yo creo que el músico tiene que educarse para poder saber qué escuchar y cómo escucharlo. Porque cuando va a tocar en vivo, no está en su casa, en su home studio, está en vivo. Y hay elementos dentro del show en vivo que tienen que ver con el resultado final. Que estáis tocando y se apagó la luz, que se cayó una... No siempre va a ser todo perfecto porque es un show en vivo. Porque si no Claro. fuera así, también sería aburrido. Sabes que vas a ir, vas a instalar, va a sonar, va a No, brillar y funcionar todo muy bien, pero yo creo que sería hermoso, pero también yo creo que cuando tú ya pasas una cierta cantidad de años y entras en una posición muy cómoda, en una zona de confort, y pierdes el brillo también que te da este trabajo, que es la adrenalina y o sea, yo sé que no es bueno, pero sí, también es rico que 20 minutos antes del show no te prende el último sistema. haya un problema. Y yo creo que eso es un problema, pero también tiene que ver con que en este trabajo, como es en vivo,
no es todo no es todo automático, no hay un robot, hay No, personas a ver, trabajando. si fuera tan fácil sería meter el USB y listo. Ya Es que eso, se carga bueno, la escena y funciona en el show que viene. yo creo que hay muchos músicos que piensan así, y que creen que llegar y, oye, pero Sí, pásale tu oye, escena, ¿y a pátale. qué le moviste? Pues no le movían nada. Claro. O sea, es la Nada. escena de. Y, Es ¿A otro qué le país. moví? Al venue, sí, al venue. ajá. Y respecto a lo mismo, recién hablaban, ¿cierto? Un poquitito, bueno, al principio hablaban de para dónde va, ¿cierto? Todo esto, claro, mezclar mono, mezclar en estéreo. No sé, ¿utilizan algo adicional para mezclar? Por ejemplo, este famoso Ref 33 o algo que ustedes utilicen o que estén pensando en utilizar. Bueno, yo sí uso el Rep 33, ¿eh? Ujú, O sea, yo lo tengo, me funciona, yo creo que sí, o sea, por ejemplo, con Alejandra Guzmán, sí noté una diferencia en ella, más que en mí. O sea, en mí lo que funciona con eso es que quita la distorsión que te molesta los oídos, ¿no? O sea, es el estudio que hicieron es que te quita las frecuencias que te lastiman cuando tienes, o que te cansan el oído cuando tienes el oído cerrado, ¿no? Eso es básicamente lo que hace. Ni idea de ese sistema. Pero con Alejandra sí lo noté porque había veces que me regresaban los in-ears en el 8, en el 9, y en cuanto le puse el Rave 33, cambió, ¿eh? O sea, ya regresaban los in-ears en el 5, 6, se le cansaba menos el oído. Pero, pues, esos son como cuestiones también, ujú. pues, o sea, son herramientitas que te ayudan y que a lo mejor están lindas, pero la verdad es que, lo que nunca te puede fallar es el corazón de tu asunto, Ujú. ¿no? Y afortunadamente con Alejandra, pues me encontré con un artista que sí le gusta invertir en ella y que le gusta invertir en todo lo suyo. Y no le gusta invertir poquito, le gusta invertirle bien. Entonces ella se preocupa o sea, porque lo primero que me pasó cuando llegué ahí fue que me dijo, ¿cómo hago para oírme igual en todos lados? Entonces le dije, lo que tenemos que hacer es invertir en tu microfonía y en tus in-ears. Y eso lo tenemos que viajar todo el tiempo con nosotros. Y ese santo remedio, a partir de ahí, de que llegó toda la maravillosa gama increíble de Sennheiser, ya cambió la vida completamente. Y consola Para no. ella, ¿eh? Las consolas no las compramos porque eso sí creo que, pues o sea, la consola al final siempre hay una compañía de audio que te va a proveer la misma y traes un USB y la puedes utilizar y es más complicado estarla viajando, sobre todo por los pesos y porque no todo el mundo le gusta usar Rocket Cargo y porque los managers siempre te van a brincar de ¿cómo? ¿Me va a costar llevarme todo eso? Aparte de que ya pagué cantidad de dinero, ¿me va a costar viajarlo tanto? Pues sí, digo, es tu seguridad, pero pues entiendo también que los números luego no le salen, ¿no? Ajá, No. claro. ¿Alguien más utiliza algo adicional? Insisto, yo no tiré el Rep 33, pero por nombrar Yo no algo, pero conocía el Rep 33 y en este rato lo busqué y es una locura eso, ¿ah? No entendía, es que acabo de leer, lo busqué porque no sabía, no lo había escuchado antes. Y vaya, tío. Creo que vamos a empezar a ver si alguien más solamente tú, Héctor, usa ese sistema. Yo lo conocía, yo lo había visto, pero no se me hacía fácil conseguirlo, entonces ahí quedó Mm. la compra. Pero seguramente que donde tenga la posibilidad le Héctor entro. nos va a mandar a uno. Yo les voy a mandar uno, bueno, pues nada más, sí, ahora que se levante todo este asunto, con todo. Le tengo muchas ganas ahora a los Clang. Sí, yo también le tengo ganas al clan. Sí. Quiero investigar a ver eso si pasa que no sé si se puede probar aquí en un lado de México, pero sí le tengo muchas ganas de por lo menos investigar cómo está el sistema. O sea, sí entiendo cómo funciona. Es todo un sistema como inmersivo que te puedes lograr una mezcla inmersiva para un músico que supongo que debe estar buenísimo, que ese aislamiento Sí, se va a eliminar. se lo puedes quitar porque le das una espacialidad natural, pero también ¿Ese sistema no es barato. funciona como un plugin o lo pasáis como un No, sistema, lo pasáis a través de la máquina? Es un sistema, Hardware. es un hardware, exactamente. Ah, perfecto. Es un rack. De hecho, aquí la primera vez que lo vimos, que me lo mostró un amigo, era
con Björk. Lo traía Björk para ella y la orquesta. Buena. Entonces me decían que era una locura. Mira, después me puedes mandar un link ahí para poder revisarlo también. Me gustaría echarle una mirada. Bueno, Y gastar todo el dinero que no tengo claro. en ese tipo de máquinas, ¿no? Sobre todo ahora, por supuesto. Uf, No, y dame aparte que 5. tienes que comprar uno por cada sistema. O sea, Por eso te preguntaba, porque no es como que tienes una máquina y vas con 8 máquinas en una. No. Es una No. máquina por sistema. Sí. no es como el Orbit, el plugin Orbit de Sennheiser, que está buenísimo, pero no funciona. Oigan, así. A ver, volviendo al tema de la inversión de equipo, porque esto al final son aditamentos que ustedes se van dando cuenta y van mejorando justo el sonido, que es lo importante. ¿Qué tan fundamental y qué tan importante es, y también como recomendaciones, usar audífonos de molde? Que porque yo me he dado cuenta y hemos visto que en muchos shows, muchos artistas traen un tipo de audífono y ustedes traen uno mejor o uno superior, o algunos utilizan nuestros IE400, IE500 y resulta que el músico trae el audífono de pues que venía en el teléfono. En el iPhone, sí. Avión. ¿Y eso qué tan importante es? Eso a mí me gustaría que No, me pues platicaras. Si quieres. es todo, digo, para empezar, Eso es. número uno, yo no sé cómo no les da asco meterse las gomas de alguien más en sus oídos. Eso primero que nada. Número dos, no entiendo cómo pueden gastarse $5,000 en una guitarra y no gastarse 1,000 en unos audífonos, por ejemplo. Deja 1,300. 300, bueno. Chao. Sí, 1,000 es mucho. Está poniéndole 300. Sí, claro. O sea, sus prioridades. Y la otra que no es su prioridad, pero... Sí, y la otra que no entiendo, sí. y la otra que no entiendo, Sí. o sea, digo, ¿cómo pretenden no irse con unos audífonos de $100 su guitarra de $5,000? Increíble. Eso no va a suceder. Es que yo creo que tampoco entienden... Es que hay que llevárselo a su mundo, ¿no? Yo creo que si tú le explicas a un guitarrista de que tienes esta guitarra y después tienes estos pedales y sales por un amplificador de $50, no va a sonar. No. Entonces, Claro. hay que explicarle la cadena de que tu sonido va a ser lo máximo como tu peor elemento. Si tu peor elemento son los audífonos, pues estás jodido. Claro, todo Si el resultado va a ser Si tu pésimo. elemento, si tú me das con una guitarra que te cuesta $100, va a sonar a $100, nada más. Entonces, creo que todo tiene que tener una cadena natural y que se puede entender de que el eslabón más débil es como vas a sonar. Sí, bueno, Entonces y ahora sí es muy importante. Y ahora están de moda estos audífonos chinos. Los chinos, no. Caseta. Los caseta, no. Que bueno, les puedo decir, suenan bien, sí suenan bien. Un rato. Pero quiero preguntarles cuánto les van a durar. No, creo que hay algunos que ni alcanzan los shows. Claro. Nosotros tenemos, en la banda que estoy, es una banda que se llama Iyapu, la banda con la que estoy ahora ya me fijo. Yapu, huevón. Iyapu. Yapu, Es que el otro es, Iyapu es con I y doble L, pero el otro es Yapo, Yapo, weón, Yapo, weón. Es diferente, amigo. Es diferente, y Yapu, no, Yapu lo escucho, nombre, pero diferente. todo el día, todo, sí. Y claro, ahí todos tocan instrumentos acústicos y de viento, es como súper instrumental. Y lo primero que hicimos cuando yo entré a esa banda fue que hay una empresa de in-ears acá en Chile, y toda la banda, más los sonidistas y los técnicos, se fueron a hacer los in-ears con esa empresa. Entonces todos tenemos los mismos modelos. Entonces, como el principal es muy complicado porque él toca charango y puros instrumentos de cuerda, él quería que la última cuerda de su charango, cuando él tocara, hiciera ¡pi! El mismo sonido que él escuchara. Y yo le dije, bueno, para poder llegar a ese, yo también tengo que escuchar lo que tú estás escuchando, porque si no, mi referencia va a ser cualquier cosa, y finalmente voy a estar moviendo ecualizaciones según lo que tú me estés diciendo, y no según lo que yo estoy creyendo lo que estoy moviendo. Y entonces ya con eso ya quedé libre. Ahora, el problema está que cuando yo llego con esos fonos que son maravillosos y voy con otra banda, donde están todos usando otra marca, lo que venga, y que al primer bombo yo lo escucho, uy, qué rico, y el baterista me dice, oye, se están reventando mis audífonos, y escucho y tiene unas cosas que tú ves adentro y el audífono está haciendo así, como que ya está, entonces no... Más la cera de los oídos. No, y toda esa, no, o sea, para mí yo creo que es esencial
uno como sonista tener un audífono que sea como el neutral o como el típico in-ear más plano, que puede usar con todas las bandas que te pueda tocar, y tener específicamente unos in-ears que yo tengo, supongamos, para usarlos con los Yapu, tengo unos audífonos, o cuando me toca con otra banda uso otros audífonos, porque no es lo mismo entre uno y otro. Igual es clave tener la misma referencia que está escuchando, si no Sí, te está y bueno, monitoreando, te está monitoreando a ti mismo. y Si la no, otra es que en Latinoamérica no existe esta cultura, que sí existe en Estados Unidos y en Europa, que cuando tú te subes a la gira de un artista internacional, ellos mismos son los que invierten en los audífonos de todos. justamente. Y ya los vas pagando tú con trabajo, ¿no? O sea, te los van descontando de poco a poco en él. Creo que eso sería importantísimo porque sí hace una diferencia el que todo el mundo traiga los mismos audífonos. Definitivo, definitivo. Es una diferencia única. Todos con el mismo, es como Porque cuando entonces usamos monitores de hablamos el piso. mismo idioma, no estamos hablando de Justamente. algo, o sea, hay Claro. unas cosas que suenan terrible y que por más que les tuerzas y por más, o sea, no lo vas a lograr. Yo creo que Aquí, podríamos hacer el mismo efecto cuando usamos los monitores de piso, que cuando tú tienes un monitor de piso distinto a otro, las mezclas no son iguales. Entonces, cuando tú envías a un monitor y después a otra mezcla en otro distinto tipo de monitores, va a sonar otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. Entonces, es clave tener la misma, hacer una homología de los equipos que uno usa. aquí dicen que hay unos audífonos de $40 o pesos que suenan mucho mejor que algunos audífonos de teléfono. Dame 10. Dame Es 10. que, Sí, que suenen bien es una cosa, que Sí, yo no sé si todos saben lo viaje que tienen. Entonces, cuando estás en un show en vivo es diferente. No es lo mismo tener un audífono para el vivo, para el volumen que estás utilizando, que un audífono que estás escuchando música. Entonces también eso hay que tener en cuenta. No, no es todo así que por precio y unos audífonos baratos son buenos. Todos los audífonos son buenos, depende suenan. para qué, sí suenan, para qué uso le das. No, no es lo mismo uno en vivo, un show en vivo, que tienes 100 dB de la batería al lado tuyo, que cuando estás sentado en tu casa, que no estás absolutamente aislado. Entonces, Sí. es muy importante que consideren eso. perfecto, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta más, Sebas? Sí, y solo para finalizar, amigos, para ir ya dándole forma, ¿cierto?, al término de esto, me gustaría preguntarles algún consejo, algún tip, sí, consejo de cada cortito, ¿cierto? Algo simple, A las que 4 de la podrían tarde. darle quizás alguna, no, pero que podrían darle, ¿cierto? A quizás a las personas que nos están escuchando, algún consejo para quizás el monitorista o para el músico derechamente. Yo sé que ya han tirado bastantes, pero uno que sea cortito. A ver, le veo cara de circunstancias, a ver a quién. Ya, carvinidad. Que hablen, que no se guarden las cosas cuando están a la hora del show o en el soundcheck, que si hay algún problema, expliquen porque quizás el músico no tiene idea de que está pasando algo. Tampoco es su tema enterarse por qué el RF está fallando, pero explíquenle. Hablen, no se queden callados y se queden atrás de la consola y haciendo sí, 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 no, sí, sí. Claro. Comuníquense. El músico también es una persona, aunque no lo parezca, es una persona. Nos puede entender si nosotros tenemos un problema, nos puede entender. Digámosle, tengo un problema con tal cosa, espérame un momento. Estoy ahora mezclando el baterista, tú aguántame 2 minutitos y ya estoy contigo. Pero acuérdense de ir con él. Entonces, hablar es muy importante para el monitorista. No puede, un monitorista que está callado está muerto. Porque el músico interpreta que sí lo entendió y que lo va a hacer. Y si no lo haces, es una, dos, Sí, corrido. Corrido. Dos León, era. León, ¿tú? León, León. Sí, yo creo que iría por algo más básico, que es tener auriculares. He visto muchísimos monitoristas que no tienen auriculares, cuando de hecho los músicos sí tienen, y sus mezclas son por in-ears y el monitorista no tiene. Entonces eso creo que es fundamental. No, Sí, claro. estamos hablando de cuando están arrancando y eso.
Ujú, que tengan perfecto. algo mínimo. Y que practiquen Ujú. en la casa también con eso, mezclando y sacándole Claro, que se acostumbre al final, ¿cierto? La Claro. persona, a cómo suena sí, ese sí, a fono. trabajar O, con auriculares, ujú, importantísimo. muy bien. Chango. Pues como decía hace rato, respeto. Respeto entre todos, respeto y no estar, no, pues estar en una actitud de servicio, pues, y no solo nosotros, sino los músicos también estar en una actitud de recepción de las cosas, ¿no? De poder comunicarnos entre nosotros y tener realmente un negocio, porque más que importante que el lenguaje en común, lo que importa más creo que es el respeto. Y el respeto es poder comunicarnos entre nosotros y poder saber que todos estamos ahí con un mismo fin, que es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. O sea, uno nunca está como monitorista tratando de arruinarle el show a nadie, sino todo Claro, lo contrario. De eso depende tu trabajo. según la banda. Ujú. Ah, Bueno, depende cómo se haya Bueno, portado en el soundcheck. claro, claro. Hay que ver el catering primero que hay. y Pablito, tú. Eh, a los monitoristas yo creo que escuchar música, yo creo que el monitorista tiene que escuchar la obra de la persona con la que va a trabajar, más allá de una cosa, porque yo siento que es una obligación para uno, que el que vaya a trabajar con un Estudiar. artista, pero más que eso es sentir, porque yo siento que el monitorista forma parte de un engranaje arriba del escenario que va junto con los músicos. Tú eres parte de ese engranaje porque tú tienes que hacer de que todos ellos se comuniquen musicalmente entre ellos. Si tú no sientes eso que vas a hacer, esa música, no la sientes como que estás metido dentro de la música, va a ser solamente un trabajo. Y vas a mezclar y va a ser... Pero yo creo que ahí uno va perdiendo esa afinidad que tiene con este trabajo, que es tener sensaciones musicales y esa vibración que siente la gente, uno también la siente, pero yo creo que hay que meterse mucho más en los proyectos musicales que uno hace y no tomarlos tan a la ligera como, ya voy a hacer esta banda, voy y la Bueno, es hago que todos los que nos dedicamos a la música, nos dedicamos a esto porque amamos la Hay justamente, una música, pasión ¿no? atrás, por justamente. supuesto. Sí, Hay una porque Por pasión. eso, amamos la música. yo creo que perder esa pasión, con eso mismo que tú dices, que amamos la música, es también interiorizarse con el que uno va a trabajar, pero de una manera, porque el monitorista tiene que estar metido dentro de la musicalización del show. Uno no puede estar afuera mirando y mezclando. Tiene que meterse adentro para poder hacerlo, para poder hacer que fluya esa comunicación entre los músicos. Yo creo Y que otra eso cosa es clave, importante creo, musicalmente. sí, y otra cosa importante creo es, por favor, vayan con la mejor actitud a sus soundchecks y vayan a sus soundchecks. Porque justamente eso es, No le crean a la escena del show anterior. exacto, es la clave de estar tranquilos y de tener un show increíble y gozador. Así es. Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias amigos. Bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas que tienen nuestras personas que nos están viendo. Tengo por aquí, que me gustaría comenzar con esta pregunta, es ¿qué tan factible es ponerte los audífonos y cuánto recomiendan estar aislado del ambiente y obviamente que no se pierda esa comunicación con el público, ¿no? Me imagino que es una inquietud que muchos artistas tienen. ¿Qué tan factible otra vez? ¿Qué tan Sí, factible ponerte los audífonos y cuánto recomiendan estar aislado del ambiente? Ah, pues obviamente, o sea, lo que uno quiere es que se pongan los dos audífonos Aislarse, y claro. aislarse, sí. Mientras más pronto te los pongas, tu oído se va a acostumbrar más a lo que va a estar pasando adentro. O sea, uno no puede empezar a pedir o sea, que te arreglen una mezcla, sino a partir, yo creo, en mi experiencia personal, de la tercera o cuarta rola. O sea, toquen un rato, esténse con los audífonos, pónganselos un tiempo antes y porque el oído, el cerebro va cambiando ese asunto, o sea, es como Claro. percepción auditiva, ¿no? Entonces, yo yo creo que hasta, es, sí, dale. hasta una vez he puesto un micrófono ambiental en el escenario y eso se lo mandaba a los seniors. Sí, yo pongo dos, Como de hacerle hecho. un room de una emulación de lo que Pero ellos tienen en el lo hace estudio. apuntado al escenario mismo. No, Ujú. yo ¿Cómo no. no? Ah, sí. Ah, Yo lo hacía buenísimo. uno así y después una vez puse un Omni en el centro, como en el centro del escenario, y le daba como una espacialidad Ah, mira. al músico. Digo, también hay otros, se pueden poner ambientales los direccionales
Los condensadores a mí no me gustan para ambientales, para el público, porque agarran mucho de nada. Todo. O sea, entonces prefiero más los que son direccionales, que puedes, sobre todo si son estadios o cosas así, que agarran mejor al público y a, Claro. a un ambiente del público. Pero Pero creo que así como poner shotguns o... Ajá, sí, no, shotguns. claro. Poner shotguns. Ujú. Pero lo ideal, según la pregunta, según a mí, mi apreciación es, como dicen los colegas acá, es la idea es que uno se aísle totalmente con los in-ears que usa para que el Sí. monitorista controle el ambiente que el artista quiere escuchar. Claro. Uno Sí, mismo sí, sí, tiene, sí. uno controla. Él dice, oh, me siento muy encerrado. Le das un poco de ambiente Y y ya entonces se le va a quitar el... sí, podemos probar poner diferentes micrófonos ambientales Yo en he diferentes puesto lugares, ¿no? en la consola de la sala para una grabación que el cantante quería escuchar la gente que estaba al lado de la consola cuando gritara. Entonces yo puse unos micrófonos en la consola de la sala y más los del ambiental, entonces tenía independiente uno de otro, no los tenía mezclados. Entonces cuando yo sabía que estaban gritando ahí al fondo, levantaba un poco para que le escuchara lo que fuese. Yo es lo que hago con la Guzmán, por ejemplo, yo cada vez que, o sea, cuando empiezan las canciones, los bajo, los ambientales, porque humildemente traigo ahí un par de KK-105 de ambientales. Ok, Cosita. humildemente. Cosita ahí. Y la verdad suenan increíble, o sea, digo, Mm. yo lo primero que pedí sí fueron unos shotguns, pero después me di cuenta que con los KK-105 era suficiente. Qué Y increíble. si vas a poner micrófonos ambientales, sí recomiendo que sean micrófonos finos, Sí. que te entreguen algo sabroso, que sea Yo uso rico. los MK4 en los Sí, ambientales. está increíble. O sea, que sea rico, porque sí, o sea, normalmente luego, ¿cuáles te sobraron? Sí, esos Cualquier condensador, ponle. sí. Claro. Y suenan terribles, Y no ¿no? funciona. O sea, Ajá. no Esas cosas funcionan, pilas. sí. No, tienen que ser unos buenos, o sea, tus ambientales tienen que ser como los rooms de tu cuarto donde grabas tu batería, ¿no? O sea, tienen que ser de Buenos. calidad y buenazos los micrófonos. Y la verdad es que lo que hago es, cada que terminan las canciones, los subo, como para que oiga el ambiente, y conforme va empezando la canción los voy bajando y sí termino dejándolos en cierto nivel para que no se pierda o sea, porque sí te crea como un espacio, o sea, sí hace una ayuda, es como cuando grabas una batería y la mezclas, los rooms a lo que te ayudan es a crear todas esas reflexiones que tus oídos oyen naturalmente sin audífonos, ¿me explico? Eso es lo que estás tratando de recrear. Perfecto. Muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, creo que ya lo tocaron un poquito. No sé si alguien quisiera comentar algo. ¿Qué tan difícil es educar a un músico para que utilice in-ears? Bueno, creo que ya Es fácil. se habla. ¿Cómo? 3 palos y ya está. No, pues como dice hay que Garvin, hay que entregarle. tener comunicación, ¿no? Claro. Y si tú le entregas, tú le puedes hacer la diferencia de entregarle una mezcla estéreo y entregársela así, mira, escucha esto, se lo pone y ahí mismo tú le haces cambios para que él entienda que lo que Mire, uno lo yo que creo hace que, es para lo mejor de él, no yo creo que hacer- si uno como monitorista empieza, cuando arrancan un show y empiezan con in-ears, con una banda, que me ha tocado a muchas bandas meterlos en el mundo de los in-ears, no esperen que el músico te pida lo que él quiera, Claro. porque no sabe, nunca se puso in-ears, nunca utilizó in-ears, entonces no sabe qué necesita en su mezcla. Confíen en su instinto. Yo generalmente hago una mezcla pareja y su instrumento un poquito más arriba arriba. de todo. Así es. Y listo, el 95% de las veces dicen, ahí estoy bien, listo. No necesitan más. Es muy fácil complacer a un músico si tú entiendes que ellos están acostumbrados a tocar en un cuarto donde se escuchan a todos lo escuchan, entonces ustedes denle todo y le ponen su instrumento un poquito más para arriba. Si después ya te pide otra cosa, ahí está, empiezas a modificar la mezcla de eso, pero no empiecen preguntando un soundcheck, ¿quién quiere bombo? Sí, no. Esa. Todos quieren bombo, Sí. todos. Entonces, tengan un poquito, tienen que tener como un sentido común de que ellos, criterio, de que necesitan todo y su instrumento quizás un poquito más. Hay músicos que no les gusta escuchar su instrumento y lo mezclan en su mix. Perfecto. Justamente. Perfecto, como quieran, pero de ese punto de partida, para arriba o para abajo, siempre van a estar muy cerca de lograr algo bonito para el músico y que esté conforme.
Exactamente. y que esté tranquilo y que diga, sí, estoy bien. Pero además lo que pretenden todos los músicos es llegar y ya estar escuchando algo. Entonces sí, Claro. dedíquense a hacer una mezcla ustedes con los técnicos para que arranquen no de cero, sino arranquen de un cero del que tú estés confiado de que suena bien. Cero CD. Claro, que Y se pongan respecto, el phone y escuchen como si fuese CD primero, Claro. y después le moví un poco la mezcla según vaya. y respecto a lo mismo, mira, aquí hay una pregunta de Facebook, ya volvemos con las que estaban aquí en Zoom. Jorge Campo pregunta, quizás, sí, ¿cómo hacer para que los in-ears, creo que se refiere, ¿cierto?, al mismo fono, no distorsionen cuando el músico pide más y más volumen? No le dé más. Es que llega un momento en que todo instrumento en un sistema, si tú le das ideas, te va a distorsionar. Sí. No le des más porque ya después de la distorsión ya no tiene nada más que... Nada. Entonces Bueno, tú es- llegas, es- Sí, pero tienes que aparte de la mirar... distorsión, hay ambiente, ¿no? O sea, en cuanto, Claro, o sea, por o sea, ejemplo, se te un mete cantante, todo. sí, todo. Justamente, Entonces, no ahí le des más. yo lo que haría es empezar a bajar las cosas y preguntarle, Justamente. ¿qué necesitas? ¿Quieres escuchar Armar la más? mezcla de nuevo. Empecemos Sí. de cero. A ver, tú es cantante, tu voz. Pum. Está ahí, no distorsiona bien. Vamos sumando las otras cosas. Justamente. Es como Más abajo. cuando... Es para abajo, no para arriba. Exactamente. Sí, Perfecto. es para abajo, no para arriba. En realidad esa era la definición, porque cuando tú ya estás distorsionando es porque tienes todo muy arriba. Sí, o Entonces sea, si te tienes está que ir de pidiendo todo alguien, abajo, súbele más a mi voz, quiere decir que todo Bájale lo al demás resto. tiene que ir para bájale al abajo. resto. Claro, ¿cómo se llama esa? Sí. Lo de la psicología inversa. Claro. ¿Le puedes subir a mi voz? Ok, te voy a bajar todo el resto. Y Y ahí está. ahí está. Perfecto. Aparece la voz de un pantano Sí, sí, musical. tal cual. Perfecto. Por aquí, Ahora todos van a ser monitoristas, ¿viste? Pablo, aquí hay una Pablo pregunta. tiene que haber asustado. Así. Se lo estamos haciendo parecer muy fácil. Háganlo. Justo hay una pregunta aquí que tiene que ver con eso. Para aquellos que son principiantes y obviamente con la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo suelen manejar la estructura de ganancia para facilitar la mezcla? Yo trabajo con la ganancia muy abajo para poder mezclar. Lo que hace es que cuando tú trabajas con, yo por lo menos en un caso personal, cuando utilizo mucha ganancia en las entradas, después al mover el fader, lo mueves 1 centímetro y ya ¡bra! Explotó el canal. Entonces, por lo general, yo uso las ganancias súper abajo para poder tener más headroom con los faders. Entonces yo trabajo siempre post-fader, muy pocas veces trabajo pre. Entonces me gusta mezclar a baja ganancia y para poder tener más envío con los faders. Eso es lo que hago yo por lo general. No sé, mis colegas ahí. Yo trabajo por el fader siempre. A menos que esté haciendo sala y monitores, que ahí sí trabajo en post fader. Y mi estructura de ganancia trato de, obviamente todas las consolas son diferentes como te muestran su ganancia, pero sí trato de manejar una estructura de ganancia pareja. No, sé de algunos colegas o de mucha gente que sube el fader al 0 y después ya con la ganancia va manejando los niveles. Escuela. La vieja escuela, que desde el punto de vista mío no está bien por un tema de piso de ruido, de que puedes tener mucho piso de ruido, sobre todo en las consolas análogas. Yo trato de mantener... aparte te cambia todo si comprimís y le subís la ganancia. Claro, te va cambiando, sí, po. Te cambia todo. Bueno, sí, ya partiendo de esa base, para mí... ya sería todo. Para mí está mal. Ni hablar si están grabando eso. Tal cual. Pero sí, la estructura de ganancia es lo básico que uno tiene que saber, porque a todos nos ha pasado tener que hacer shows sin soundcheck. Entonces solamente tienes tiempo de hacer un line check. Y el line check ya haces una mezcla visual de cómo tiene que sonar. Porque tú ya tienes una estructura de ganancia y tú sabes que el bajo y la batería van a estar ahí. Si pones el fader ahí, va a estar parecido. Y la voz arriba. Sí, listo. Y estás un 80%, porque tienes que ver el sistema, cómo está el cuarto, cómo suena, y un montón de cosas para ecualizar. Pero de mezcla de niveles, vas a estar bien muy parejo. cerca. Vas a estar muy cerca de lo que quieres llegar. Sí. Entonces Aparte es mucho que más fácil estructura de ganancia. Y ya después con los años también va haciendo
tal cual como tú dices, finalmente el oído se transforma en un acusador, porque tú visualmente ya sabes dónde más o menos va la ganancia. Sí, Pero cuando suena el instrumento, finalmente el oído el que te dice, pero esa ganancia que claro. pusiste ahora no, No o me está sí o no, funcionando. Ahora que te justamente. voy a Pero, decir que yo con los años he ido bajando también mis niveles de ganancia. ¿eh? ¡ja! Qué bueno, qué Muy bueno. bien, te felicito, amigo. Sí, Eso es sí bueno. estoy de acuerdo contigo que todo tiene que estar verdecito. Ya todo Bueno, te molesta, ese es el problema, todo te de molesta. hecho, El amarillo una de las cosas que yo siempre he hablado con los músicos cuando empiezan a usar in-ears es ese, vas a empezar a escuchar más bajo. Si tú quieres alargar tu vida profesional como músico, como cantante, tienes que empezar a bajar los niveles en tus Sí, oídos. sí, Y con sí. los in-ears lo vas a lograr. Vas a estar cantando quizás 10 años más, 15 años más. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar gritando, forzando la voz para poder escucharte en monitores de piso. Ahora puedes tener una mezcla mucho más controlada y alargar tu vida musical. Y así Ujú. alargar el contrato con el sonidista. Para el monitorista, sobre todo. Sobre todo. Obvio, Perfecto. obvio. El que le dio la recomendación. Eh, Aquí hay un par de preguntas, creo que Sebas me podría ayudar más con Ujú. estas. Hay un par de preguntas de cuál es la mejor forma de ubicar las antenas y si hay alguna forma de trabajar los EW100 en red con WSM. Parto por la del EW100 o EW100. No hay forma de poder conectarlo, ¿cierto? Al WSM porque no Compren tiene unos conector. 300. Claro, hay que actualizar a 300. No se puede conectar, sin embargo, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? En otro webinar que tuvimos sobre WSM hace un par de semanas atrás. Hay un truco, ¿cierto? Para poder ingresarlos también, ¿cierto? A la coordinación profesional de WSM y por tanto pueden coordinarlo, ¿cierto? Dentro del scan que hicieron y asignar la frecuencia necesaria. Tienen que emularlo, ¿cierto? Con un W300. Está en el video, lo pueden encontrar, ¿cierto? En nuestro canal de YouTube. Y ahí van a tener acceso, ¿cierto? Tanto a los presets de otras marcas como a los de nosotros, más otras cositas más que están ahí. Véanlo, está súper bueno. Y sobre las antenas, muy buena pregunta. De hecho, también estuvimos hablando de esto en otro webinar con Julio Bracho, sobre RF, ¿cierto? Y algunas técnicas, cuál antena usar, qué tipo de cable utilizar, pero claro, derechamente, como primer consejo, lo que te diría es línea de vista. O sea, si tu antena ve al micrófono, si tu antena ve el body pack de in-ear, ya más o menos, ¿cierto? Está más o menos bien ubicada. Si está detrás de un panel de LED, o sea, olvídate, eso no va a Olvídate, funcionar. exacto. Empieza a rezar. Claro, eso sería, línea de vista, eso es lo principal. Aquí hay otra pregunta, es ¿qué hacen con músicos que además de in-ears utilizan monitores de piso y cuál es ese sentido? ¿Se los apago? Yo hago lo mismo. No tiene ningún sentido porque Nada, terminan por no escucharlos, ¿eh? así es. O sea, Yo le, lo que sí les puedo decir es que lo que sí funciona son los sidefields porque te dan esa patada del sub que El sub, necesitas de presión sonora. justamente, Pero los in-ears, o sea, cuando estás con pisos y tienen puestos los in-ears, nada, no los nada. escuchan, ¿eh? Yo a veces los tengo, los Apagados, sí, desenchufo apagados, no sí. los pongo nada. Es imposible que un músico, sí, es que para sentir más, sí, ok, dale, dale, pero están siempre apagados. Yo jamás le he dado piso a un músico que tenga Los in-ears, dos in-ears puestos, sí. Es nunca. Y de hecho, psicológico. es algo psicológico. De hecho, cuando se saca uno, le muteo la mezcla, escucha la voz, se lo vuelve a poner, se la vuelve a mutear. Joder, ¿cuánto trabajo? Uf, y años para sobre, llegar a y, eso. y sobre la misma, aquí en Facebook también nos hacen otra consulta. José Luis, ¿cierto? Sí, nos pregunta qué monitor de piso es su preferido, solo para salir un poquitito, ¿cierto? De los in-ear. MJF 212. Ese, Ese. el Meyer. Es que ese es Sí, increíble. Acá en Audio Pro tienen ese y lo ponía en dos, en una mezcla estéreo a piso y Tiene todo. los sí, tienen M4 igual me todo. gustan. Los M4, sí. Bueno, Sí, también me gustan. los DMV Los y M4 los L también. Acoustics, el que quieras también. Con 4 cargadores Bueno, Ok. por monitor. Aquí hay otra pregunta, es ¿qué otras herramientas utilizan
además de los micrófonos ambientales para darle naturalidad al artista, para que no note que está encerrado. O sea, si hay alguna otra herramienta. Efectos. Efectos para Efectos y las ambiente. voces y para los instrumentos. Así es. O sea, tienes Tal cual. que pensar en hacer una mezcla como si fuera un disco. Ujú. Por Y eso es importante espacialidad. escuchar la banda. Y la hacerlo, y espacialidad. usar mezclas estéreo, por favor. Yo tengo el cantante en el centro y tengo un tecladista del lado izquierdo atrás de él y se lo pongo ahí, Claro. del lado Justamente. izquierdo. La guitarra está al lado derecho. Posicionarse es Como Y lo- el eso tiene bombo como acá está y la caja acá. claro. No, Posicionarse en excepto el- esa vez, excepto en esa persona, que es como si hubiera metido la cabeza entre el bombo y la carola. Oye, pero tú trabajas con el tuyo, tu banda Garvini es un cuarteto, ¿no? ¿Cuál? ¿O no? Una de las bandas que trabajas tú es No, son los maldita no. ah, no, hay otra, ¿no? No, No, entonces no, no. cuando estuviste con el Divo, quizás Con pregunté. Ah, el perfecto, Divo, sí. sí, Sí. ese es un cuarteto. Y Sí. y cada uno escucha su voz al medio y el resto las ibas paneando o todos escuchaban con las voces al medio, porque ahí debe ser una mezcla media. Es que tenía 3 que usaban in-ears y uno que no. Que aparte cantaba con el micrófono aquí, ¿no? Así. Ahí. Pero Claro. ¿sabes qué? Bueno, Y después. el volumen era impresionante en el Te escenario. creo, te No creo. ninguna banda de rock que tuve tenía tanto volumen como ese cantante de ópera. Te imagino. Tenía 8 monitores de frente, un 6 por lado de Seyfields y 4 monitores más atrás. Bueno, que levante la mano quien ha trabajado con Cristian Castro. No. No, déjalo. Yo ahí. hice, yo con un yo line trabajé array, ¿no? no, yo estuve como técnico en como técnico de empresa en unos shows de Cristian Castro hace unos bien años atrás y era terrible, era terrible, era A mí también terrible me él, tocó. él era terrible y el sonido horrible escenario era algo. Sí, a mí también me tocó. Tenían metido un PA hacia el escenario, sí. de verdad, o sea, Sí, literal. sí, es así. Sí, un 12 por lado, sí. Volviendo Sí, a la sí. pregunta, no, yo las voces me las pedía en el centro. Ah, ya. Porque los Buena. concentraba mucho. A menos, en algunas canciones sí, porque hacían armonías. Entonces, para diferenciar la armonía de su voz de la otra voz, se ponía la voz que tenía que ser, no sé, si el líder estaba a la izquierda, lo ponían ahí y él su armonía la ponía al centro. Su voz en armonía al centro, para Buena. diferenciarlo y separarlo. Pero generalmente estaba en el centro. Yo tengo una mezcla grabada del artista de Yapo, de la banda que es Yapo. Ya, po. Yapo, weón. Y una vez grabé una mezcla para mostrársela a otros técnicos, amigos, y claro, yo le decía, pero lo que tienes que fijarte bien es, al ponerte los audífonos, es en la posición en que estás tú y te puedes imaginar, sin estar en el escenario, dónde está cada músico Claro, cada tocando. cosa, sí. Bueno, si después se puede, voy a mandarle, porque lo subí a YouTube, solamente el audio lo subí, y pueden escuchar la mezcla del principal de la banda. Y son, claro, él está parado aquí y tiene uno a la derecha que es una guitarra, al otro lado tiene otra guitarra, atrás un tiple, otra percusión. El problema es cuando se voltea. El problema es cuando los músicos Ahí empieza a empiezan a tocar. cambiarse instrumentos. Todo. No, ahí es Colocan los in-ears así. Ahí te mira ahí. no, ahí es lo que ya te va a solucionar el clank, precisamente. Claro. Ajá. O sea, Sí, bueno. el clank ya vas a traer en tus audífonos un Sensor de sensor sí, de movimiento. de ajá, movimiento. y ya te vas a poder Un mover. GPS ya va a ser todo el Vamos tiempo. a va estar terminar músico. haciendo sonido en la Ajá. casa, yo creo. Sí, ojalá. Oigan, Bueno, amigos, estaremos trabajando ahora. Oh, sería feliz. Claro. Teletrabajo, pero maravilloso. Amigos, una consulta nos tiene aquí Pablo Romero. Bueno, una para Armando y otra para ustedes, pero la para Armando primero. Bueno, dice que muchas gracias, ¿cierto?, por la conversación. ¿Cuál sería la gran diferencia o cuál es la principal diferencia entre los in-ear Serie 300/G4 y Serie 2000? Según catálogo es solamente RF mayor, pero ¿qué más hay? Ujú. Bueno, es importante que justo para poder encontrar la diferencia entre un G4 y un Serie 2000 es tener los dos, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas interesantes y estas pruebas nos han llevado a que hay una mejor respuesta de frecuencia y obviamente menos distorsión armónica. Obviamente, ¿eso en qué se traduce? En mayor rango dinámico. En nuestra serie 2000, eso es lo que platicaban hace un rato todos ustedes. ¿Por qué? Porque eso que te va a entregar
mejor calidad de audio, una mejor calidad de sonido. Y también, si nos vamos al tema de la transmisión, nosotros contamos con nuestra serie 2000 con una potencia de hasta 100 miliwatts, en el cual podemos ganar cierta distancia, aunque ya en nuestra plática anterior que tuvimos de potencia y de radiofrecuencia, hablábamos de cuál es la potencia estándar para transmitir y cuáles son las ventajas y las desventajas, que justo me gustaría invitarlos y a ver si podemos poner el link en un ratito para que la gente pueda ver la plática que tuvieron con Ale Peralta y respecto al tema del posicionamiento de antenas y potencias, pero básicamente esas son nuestras diferencias. En el caso de G3, que se llamaba IMIR G3, que todo el mundo lo conoce como el EW300, sí hay una diferencia con el nuevo G4, que es mayor potencia, y obviamente tener 20 miliwatts más se traduce también en mayor distancia, ¿no? Ujú. Y también el body pack, ¿cierto? Bueno, aquí justo no tengo ninguno. Siempre tengo mis cositas acá, pero justo hoy día no. El body pack de 2000, ¿cierto? Está mejor sellado. Tiene el RF shielding mayor. Por lo tanto, te ayuda, ¿cierto? Con otras cositas, como por ejemplo la espacialidad que hablaban los chicos, ¿cierto? Que de verdad se escucha aún más abierto. Esa es la realidad. Y la segunda pregunta de la misma conversación, ¿cierto? Que tenía Pablo con nosotros ahí en Facebook, es que esta sí va para ustedes. ¿Qué harían con Luis Miguel para que no le pegue al monitorista? Que me pegue y lo demando y vivo toda mi vida de eso. Sí, que me pegue. Él sabe, que me pegue todo lo que quiera. Voy vestido de látex si quieres. Una manzana roja aquí. Es que eso ya es lo que hablaba el Chango hace un rato, ¿no? De respeto. Respeto. Ese güey es un irrespetuoso. A mí me encantaría trabajar algún día con él, weón. Pararme al lado de él para regresársela. y claro, para que vea que hay gente humana fuera de su vida. No, créeme lo que ha tenido humanos trabajando a su lado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. O sea, este tipo al que le llegó a pegar de verdad es un capo. O sea, tú te pones ahí Me imagino, debe ser. y escuchas la mezcla esa que tenía ese cabrón ahí adentro y era una cosa maravillosa, pero... Tú estuviste ahí, ¿no? Tú estabas ahí. Pues no, hice cola. Sí, porque para los que no saben, hay... Está el que mezcla, no, pero para la audiencia está el que mezcla, está el que está por si lo echan al monitorista que está mezclando, y hay otro está más. El otro. Sí, yo nunca, sí, pero yo nunca llegué a ir, pues, o sea, llegué a ir a escuchar así en un soundcheck y lo que sea, pero en algún momento, pero no, ya no, o sea, pero hay cola atrás, o sea, te van llamando y te van diciendo, oye, a lo mejor la próxima semana vas a tener que venir porque ya echó a los 3. ¿Quieres o no quieres? Sí. En la caja de bateo. Exacto, en la caja de bateo. Oh. Bueno. Bueno, no hay mucha más. Yo aquí tengo una. Perfecto. Que dice, bueno, desde Guayaquil, Ecuador, nos escriben. Y dice que para un cantante, si ustedes tuvieran que recomendar un audífono, ¿de cuántos drivers tendría que ser y cuál sería el ideal? Yo creo que no tienen que ver los drivers, sino tiene que ver la calidad del audífono. Y yo creo que yo en mi experiencia personal les puedo decir que, por ejemplo, ahora la serie nueva de Sennheiser de los audífonos profesionales, los 500 suenan increíble. Es que yo no los escuché. Me encantaría escuchar esos. A mí también me encantaría escucharlos. Mira, me encantaría escuchar esos audífonos. Armando. Me encantaría salir ahora, amigos. No se puede salir tan Julio puede decir algo. Julio. Hay envíos y cosas así. Son de un solo driver, déjenme decirles. Sí. Julio se desconectó, Julio. Julio se desconectó. Julio está conectado. No, algunos les tocó headset, Pablito, y a algunos les tocó IE500. Ajá. Perfecto. Garbini se vio así. A Garbini le tocó una piedra de mármol con... Ajá. Bueno. Unas ampolletas que no prenden bien. Algo raro, sí. Pero da calorcito, para el invierno están buenos. Sí. Chicos, acá hay otra pregunta en Facebook. Tiago pregunta, ¿ustedes utilizan, quizás esto está como mucho más ligado a un tipo de consola, pero programar la consola o el show con snapshot o memorias directamente? Según el show, yo. Según el show. Yo,
Sí, según el show. Digo, si vas a tener muchos muteos, por ejemplo, entonces programas por escenas, Así ¿no? es. Pero yo, la verdad, en monitores no uso snapshots. Nunca. No me Ok. gusta. Yo Perfecto. usé obligado, porque así trabajaron toda su vida con snapshots, esta gente El del Divo. Divo. Ujú. Y la verdad que no me gusta porque como el tipo, el que estaba en monitores, el que usaba monitores de piso, decía, suena diferente en cada canción. Yo, sí, suena diferente en cada canción porque son snapshots Porque, claro. diferentes y porque ayer estuvimos en Japón y hoy estamos en Australia con otros monitores y Y en otro suena lugar. en otro lugar que resuena Y los músicos diferente. también no tocan igual. Los Los músicos músicos no tocan son igual en un diferentes. día para... La orquesta era diferente de un Claro. lugar a otro. Entonces, en monitores, sí, lo tienes que tener muy al centímetro Muy el bien show ajustado, claro. para poder hacerlo. En sala, Acá- puede ser, pero ya a mí lo que me gusta hacer en sala es quizás mantener una ecualización y ganancia de estructura a lo largo del show y hacer cosas que no puedo hacer en vivo porque no me dan las manos. Si tendría que abrir un micrófono, poner una reverb y un delay y esta a la vez, ahí lo hago. Exacto. En los 90s Pop Tour, que tenía 30 cantantes a la vez, y entraba uno, después salía otro grupo, y salían Sí, otros necesitas 7. snapshot Claro, en sí o obras de sí. teatro yo Sí, hacía también sí o Era sí. Snapchat, claro. para apagar y prender micrófonos, Bueno, pero 31 minutos también funcionábamos. El primer tiempo que yo hice, 31 minutos, en el show en vivo hay una parte que es música y otra parte que es la obra misma, donde se va desarrollando la obra. Y claramente los snapshots iban según los personajes que iban entrando. claro. Pero obviamente en ese tiempo los primeros shows que hicimos eran súper definidos cuando entraba uno y cuando entraba otro. Después ya con el tiempo saqué los snapshots porque yo entré a reemplazar a Chalo en la sala, yo hacía monitores, y lo que hacía era mezclar nomás, porque finalmente entraban todos los personajes, se creó una cosa como que ya no entraban tan fijos, sino que participaban casi como que se metían a hacer frases de entre medio de la parte donde estaban desarrollando la obra. Más libre. Entonces solamente, claro, lo que hacía era finalmente mutear los headsets y desmutear los headsets en el Snapshot, por lo cual después se decidió no usar más los Snapshots y claramente controlar desde un VCA solamente los headsets para no tener que estar usando los Snapshots, porque igual encuentro que si no lo tienes muy bien hecho y te puedes equivocar en una ganancia o en alguna ecualización de la tocada de ese día, te puede desarmar la mezcla completa y es muy complicado. Yo lo haría de corrido del primer tema hasta el último con una pura sesión y ir mezclando por tema. Es mucho para el monitoreo, por lo menos, como dice Héctor, usar Snapchat es muy complicado. Para mí es muy complicado, yo no lo haría. Hay a quien le gusta, pero a mí no. Bueno, hay gente que le gusta, bueno. Y que lo sabe hacer y que lo puede hacer O al sea, el que lo centímetro. sabe hacer, yo creo que la gente que trabaja en teatro trabaja Las mucho con programaciones. Snapchat y se las saben, pero de memoria. Sí, bueno, en O sea, teatro le es ponen, necesario y en un lugar donde tienes 30 cantantes, pues obviamente claro, tienes que le aprender y ponen apagar micrófonos, ¿no? O sea, play y va corriendo la escena. De hecho, hasta en las Digico le puedes poner hasta el tiempo que puede durar cada snapshot. Entonces la obra va totalmente coordinada con el audio y el snapshot. Entonces le das play, te vas a la consola y estás ahí viendo que todo funcione bien. Pero también va en lo mismo en que esa automatización del trabajo también a uno lo lleva a cerrarse un poco dentro de quedarse mucho en la zona de confort. Y yo creo que ahí también uno se entrampa en que su sonido es absoluto y que uno es el que sabe todo el sonido y por afuera van ahí 100.000 sonidos distintos a los que uno cree que está haciéndolo bien. Entonces, por eso a mí me gusta salir un poco de esa forma de trabajar en la que tú estás muy cómodo. Yo creo que trabajando con Snapchat te automatizas mucho tu trabajo y pierdes esa sensibilidad del show en vivo. Por eso yo tampoco lo uso mucho. Bien, Héctor, mi amigo Héctor. Bueno, amigo, creo que no hay muchas más preguntas relacionadas a todo esto. A los demás, ¿cierto?, que están haciendo preguntas sobre RF, antenas, WCM, los invitamos, ¿cierto?, a ver nuestro canal de YouTube. Mara ahí les va a compartir el link, ¿cierto?, en nuestro chat. También les va a llegar, ¿cierto?, un correo con
con la misma sesión de hoy día, la presentación, etcétera, 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 para que nos puedan seguir y también los invito, ¿cierto?, a que se conecten a nuestro página, ¿cierto?, de Facebook, Sennheiser, perdón, Armando, ¿tú te la sabes bien? ¿Cuál era? Perdona, el nombre exacto. Sí, creamos un grupo de Sennheiser profesional. Entonces, Sennheiser Latam profesional, para que la gente se agregue ahí. Ahí estamos compartiendo información relacionada a microfonía, sistemas. Ya algunos de los que estamos aquí ya pertenecen. Entonces, también es una buena manera de poder tener comunicación con toda la región, ¿no? Mañana, sí, yo los quiero invitar. Mañana tendremos una plática también con mujeres ingenieros, que va a ser también muy, muy importante, para que nos acompañen justamente a la misma hora que hoy. Y no sé si alguien tiene algo más que agregar, si no, agradecer. También mencionar que Julio estuvo con nosotros. Julio es el director de ventas a nivel Latinoamérica de la parte Pro en Sennheiser. Y pues gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Muchas gracias. Quería agradecerles a todos, Pablito, Chango, Carvini, León, muchas gracias por su tiempo, sobre todo por compartir con todos. Me siento como Chabelo porque me están llegando muchos mensajes aquí que quieren que les manden saludos, ¿no? Entonces, a mis cuates de la provincia. Hay alguien en especial que está muy celoso porque no lo invitamos, al señor Diego Esparza. Oye, pero otra vez. Un saludo al señor Esparza. Porque está Pablo, también quería estar Diego. Es que habíamos llegado a un consenso en que no se iba a juntar ni Diego, ni Armando, ni yo en un puro chat. No, exactamente. Eso no iba a pasar. Está muy celoso, Pablito, porque te estás robando a su hombre. Entonces, saludos al buen Esparza. Oye, muchas gracias a todos, ¿ah? Muchas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Gracias. Gracias, Mara. Gracias por la invitación. A ustedes. Que tengan excelente tarde. Gracias a todos los asistentes. Les enviamos el correo. Gracias. Bye. Chao, amigos. Adiós.